Cuando uno está de luto y enojado con el mundo, la gente hace muchas cosas. Algunos maldicen a otros por sus desgracias, mientras que otros incluso culpan a Dios. Cada uno enfrenta el duelo a su manera. Mi forma de ganarme la vida era talando los árboles de la granja familiar con mi fiel hacha, la que mi abuelo me regaló por mi cumpleaños. Era el único familiar que me quedaba. Mis padres murieron en un accidente de coche cuando yo era muy pequeño, y mi abuelo me lloró después. Siempre estaba de mal humor, como si odiara el mundo. Nunca me cayó bien. Balanceé mi hacha contra un árbol alto, clavándola profundamente en su tronco. Joder. Grité, decidido a talar el árbol de 17 años. El sol se ponía y las nubes oscuras se cernían sobre mí. Odiaba mi vida. Nada me salía bien. La rabia me quemaba los ojos mientras golpeaba el árbol. En mi familia tenemos una tradición. Cada vez que nace un bebé, plantamos un árbol. El que estaba talando fue plantado cuando yo nací. Con cada golpe, el árbol temblaba violentamente, e incluso el viento parecía ayudarme a destruirlo. Mientras los truenos retumbaban en el cielo, grité: odio este maldito árbol. Muérete de una vez. Incluso después de 2 horas, el árbol seguía en pie. Tenía las manos ensangrentadas y en carne viva, pero no sentía dolor. La agonía de la pérdida era mucho mayor. Golpeé con más fuerza. Esa zorra, ojalá la hubiera podido derribar como a este árbol. Maldita sea. Perdí a 2 personas en una semana. Las 2 en las que más confiaba y a las que más quería. Una murió, y la otra, ni siquiera quiero hablar de ella. Al menos pude romperle los 2 dientes delanteros. Fue satisfactorio. Quizás ya llamaste a la policía, pero me da igual. Ya no tengo nada que perder. Bien podría morir aquí. Ja. Tenía un aspecto horrible. Hoy aprendí que cuando la tristeza alcanza su punto máximo, la gente empieza a reír. Ver al amor de mi vida engañándome con el capitán del equipo de fútbol, el mismo día que murió mi abuelo, fue surrealista. No supe qué decir. Lo único que pude hacer fue reír. Cuando escuché su excusa, me reí aún más fuerte. La chispa que una vez sintió por mí se había apagado. Quería algo nuevo, algo diferente, algo que yo no era. Me reí tanto que le di un puñetazo en la cara y le rompí 2 dientes. A su nuevo amante, le rompí el brazo. Fue una sensación extrañamente satisfactoria. Jamás pensé que haría algo así, pero, en el fondo, deseaba haber hecho más. Truenos retumbaban mientras la lluvia caía a cántaros, aliviando mis moretones. La sangre seca me corría por la frente, empañando mi visión mientras seguía cortando. El árbol estaba casi a la mitad. Todos me dejaron en paz. ¿Por qué siguen aquí? Muéranse. Grité, golpeando con más y más fuerza. Mi dolor y mi ira alimentaban cada golpe. De repente, un destello cegador iluminó el cielo y salí disparado hacia atrás, cayendo al barro. Un estruendo ensordecedor siguió. Un rayo impactó el árbol. Me zumbaban los oídos mientras el árbol en llamas se partía por la mitad y el tronco era consumido por el fuego. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Me lo has quitado todo, Dios. Al menos deja este árbol. ¿Por qué no me dejas tener una sola cosa? ¿Por qué me lo quitas todo? Mi voz se quebró mientras gritaba en medio de la tormenta. Llévame también. No me dejes aquí sufriendo. ¿No me oyes? Llévame. Me desplomé, mirando fijamente el árbol en llamas. A lo lejos, sonaban las sirenas de la policía. No pude evitar reír de nuevo. Pedí la muerte, y en vez de eso vino la policía. Intenté ponerme de pie con mi cuerpo maltrecho. Ese cabrón me golpeó muy fuerte, mierda. Una fuerte ráfaga me derribó, cubriéndome de barro otra vez. Joder. Nunca pasa nada bueno. ¿Por qué sigo vivo? Entonces lo oí, el crujido de la madera. El árbol en llamas caía sobre mí. El terror me invadió mientras intentaba moverme, pero era demasiado tarde. El árbol se estrelló contra mí, rompiéndome varios huesos. Pude oír cómo se rompían. ¡Ah! Grité, pero antes de terminar, me vi envuelto en llamas. Luego vino el dolor insoportable de mi carne ardiendo. El árbol que intenté talar es el que me está quemando vivo. Jamás pensé que moriría así. Mi sueño era sencillo. Solo quería vivir feliz con la persona que amaba, formar una familia y quedarme en la granja que había pertenecido a nuestra familia por generaciones. Me imaginaba envejeciendo en paz, rodeado de mis seres queridos, despidiéndome de ellos a mi lado. ¿Acaso era pedir demasiado? ¿O estaba siendo egoísta, deseando más de lo que merecía? ¿Por qué los egoístas, los mentirosos, los tramposos, los engañosos, los crueles y los hipócritas siempre son los que salen ganando?
¿Por qué terminan consiguiendo todo lo que desean, todo lo que yo deseaba? ¿De verdad está tan mal intentar ser una persona decente en este mundo? Si tuviera otra oportunidad, tal vez viviría diferente. Tal vez tomaría lo que me pertenece en lugar de intentar siempre hacer lo correcto. Tal vez no debería haber confiado tan fácilmente en la gente. Tal vez soñaría más en grande, sería más cruel. Tal vez viviría más como esos bastardos. Tal vez. Echo de menos discutir con ese viejo tonto. Se habría reído si me hubiera visto así. Estoy tan sola, tan condenadamente sola. Al abrir los ojos, me encontré tumbado en un sofá. Me incorporé rápidamente y miré a mi alrededor, solo para darme cuenta de que la habitación estaba completamente vacía, salvo por el sofá. La habitación blanca, iluminada por una cálida luz de techo, estaba tan silenciosa que podía oír los latidos de mi corazón resonando en mis oídos. No sabía por qué latía tan rápido, tal vez porque acababa de sufrir quemaduras graves, o tal vez porque estaba en un lugar totalmente desconocido. Recorrí la habitación con la mirada buscando algo que pudiera explicar mi situación, pero no había nada. Después de varios minutos, mi mente comenzó a generar teorías ridículas. El cielo, el infierno, el limbo, el purgatorio, hasta que me empezó a palpitar la cabeza. La única explicación que tenía sentido era que yo había muerto. Quizás esto era el paraíso. O, siendo más realistas, teniendo en cuenta la frecuencia con la que maldecía a Dios, al infierno. El vacío de la habitación comenzó a ponerme los nervios de punta. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Grité, esperando una respuesta, cualquier cosa para ahogar mi creciente pánico. Como si respondiera directamente a mi voz, una puerta se materializó de la nada. Un hombre de mediana edad, idéntico a Keanu Reeves, entró en escena. Llevaba un cuaderno, gafas de sol y una sonrisa tranquila y amigable. Se sentó en una silla que apareció al mismo tiempo que él. Se quitó las gafas de sol y me miró a los ojos. Así que, por fin despertaste. No te preocupes. Soy lo que tú llamarías un ángel. Has muerto, pero la buena noticia es que te tocó la lotería. Se puso las gafas de sol juguetonamente mientras anotaba algo en su cuaderno. Me quedé mirándolo, sin palabras, antes de soltar la pregunta que me carcomía. ¿No eres tú, Keanu Reeves? Su sonrisa se amplió. Acercando la silla, se inclinó hasta que estuvimos a la distancia de una mano. ¿A que me veo genial? Es mi actor favorito. Soy muy fan, así que me inspiré en su estilo. Aquí arriba, Los Ángeles nos aburrimos, así que vemos películas. Montones. Mi favorito es John Wick. ¿Y tú? ¿Te gusta John Wick? Me miró con una emoción casi infantil, o quizás con esperanza. Para no decepcionarlo, fuerce una sonrisa. Sí. También es mi favorito. Sus ojos se iluminaron como los de un fanático que finalmente ha encontrado a alguien con quien compartir su afición. Inmediatamente, lanzó una andanada de preguntas. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Lo has visto alguna vez en persona? ¿Cómo es? ¿Cuántas veces las has visto? ¿Qué? Habló tan rápido que ni siquiera tuve oportunidad de responder. Entonces, de repente, como si alguien le hubiera puesto un botón de silencio, se detuvo. Se aclaró la garganta, se enderezó y habló en tono profesional. Lo siento. Hablemos de la lotería que ganaste. El cambio arrepentido me hizo dar vueltas la cabeza. Continuó. Dios creó un sistema de lotería donde ciertas personas que mueren bajo condiciones específicas son seleccionadas. Y tú tuviste la suerte de encontrarte con todas ellas. Estabas cortando un árbol de tu misma edad, bajo la lluvia, y moriste porque ese mismo árbol te cayó encima mientras estaba en llamas. Felicidades. No sabía cómo reaccionar, pero al menos había ganado algo en mi vida. Entonces, ¿qué gané? Pregunté, sintiendo un destello de esperanza por primera vez en mucho tiempo. Has ganado la lotería del más allá, dijo el ángel con una sonrisa. Eso significa que serás transportado a un mundo de ficción. Echó un vistazo a su cuaderno. Y parece que irás a The Walking Dead. Que lo disfrutes. Apareció una puerta roja. La señaló con un gesto. Atraviesa esa puerta y te encontrarás en el mundo de The Walking Dead. Buena suerte. Me quedé paralizada. El horror me invadió. The Walking Dead no era peligrosa. Era casi un suicidio. ¿Qué? ¿Acaso no puedo elegir el mundo? Pregunté desesperada. Negó con la cabeza, evitando mi mirada. El universo de The Walking Dead es una locura. ¿Cómo se supone que voy a sobrevivir? ¿Puedo al menos tener algún poder o habilidad? De nuevo, negó con la cabeza. Entonces, ¿cómo es esto una lotería? Esto suena a pesadilla. Exclamé. Apenas podía sobrevivir sin mi teléfono.
¿Cómo iba a sobrevivir en un mundo lleno de zombies y gente desesperada dispuesta a comerse entre sí? Al ver mi miedo, la expresión del ángel se suavizó. Lo siento, dijo con suavidad. Se llama lotería porque, originalmente, ibas a ser castigado durante 100 años. Ahora estás libre de ese castigo. Parpadeé. ¿Qué? ¿Por qué me castigarían durante 100 años? Sonrió con indiferencia, con demasiada indiferencia para un tema como ese. Maldijiste demasiado a Dios. Le echaste la culpa de todo. Eso no me tranquilizó. Al contrario, aumentó mi ansiedad enormemente. El ángel pareció darse cuenta. Me caes bien, dijo con afecto. Así que, como agradecimiento por escucharme, y por ser fan de Keanu Reeves, haré uso de un privilegio especial para ayudarte. Sinceramente, creo que Dios también quiere que te ayude. Al oír eso, me animé al instante. Quizás ser fan finalmente había valido la pena. Puedes elegir el cuerpo de cualquier personaje de fantasía para tu próxima vida, continuó. Pero no elijas a nadie demasiado poderoso para el universo de The Walking Dead. Alguien como John Wick, Punisher, James Bond, ese nivel está bien. Solo recuerda, solo obtendrás su cuerpo, no sus recuerdos ni sus habilidades. Mi entusiasmo se desvaneció al instante. ¿De qué sirve el cuerpo de John Wick sin sus habilidades? Yo seguiría siendo un tipo normal. Es la regla, dijo. Si te diera sus recuerdos, no serías tú. Serías John Wick. Suspiré. Vale, ¿y qué hay del Capitán América? ¿Y de Wolverine? Su sonrisa desapareció. Eso es demasiado potente. Elige otra cosa. Me lo imaginaba. Pero entonces me asaltó una idea. Agente 47. Un ser humano genéticamente modificado en la cúspide de sus capacidades mentales y físicas. Fuerza, velocidad, resistencia, inteligencia, sentidos, reflejos, sobrehumano, pero técnicamente aún humano. Incluso sin sus habilidades, su cuerpo por sí solo me daría una enorme ventaja de supervivencia en The Walking Dead. Quiero ser el agente 47, dije. El silencio se apoderó de la habitación como un peso. La expresión del ángel se endureció y, por un instante, simplemente me miró fijamente. Finalmente, exhaló bruscamente. De acuerdo. Lo permitiré. Pero el mundo será, un poco diferente. Para compensarlo. Ten cuidado. ¿De qué pequeños cambios estás hablando? Pregunté, mirándolo con nerviosismo. Todo mi conocimiento futuro sobre The Walking Dead sería inútil si todo cambiaba. Ángel guardó silencio un momento, como sopesando si debía contármelo o no. Luego, tras respirar hondo, respondió. Los universos de The Walking Dead, tanto el de la serie como el del cómic, se fusionarán. Además, habrá 3 cambios en los zombies, que no te revelaré. Tendrás que descubrirlos por ti mismo. Considéralo un misterio que debes resolver. Me indignó oír eso. ¿Por qué? Pregunté. El agente 47 no es tan poderoso. El ángel arqueó una ceja como si yo hubiera dicho la cosa más tonta imaginable. Es demasiado poderoso para The Walking Dead, respondió. Envejece muy lentamente. Puede vivir fácilmente 200 o 300 años. Incluso a los 60, todavía parece tener 20, y se encuentra en plena forma física. Posee un factor de curación menor, suficiente para sobrevivir a múltiples disparos y recuperarse en cuestión de horas. Sus instintos le permiten predecir el movimiento con tanta precisión que puede anticipar las acciones de personas a cientos de metros de distancia, incluso detrás de las paredes. Prácticamente tiene visión de rayos X. Su fuerza física supera a la de cualquier ser humano en la Tierra. ¿Y su puntería? Nunca ha fallado un disparo en toda su vida. Y eso es solo una pequeña parte de lo que puede hacer con su cuerpo. Bueno, ¿qué se puede esperar de alguien genéticamente modificado para ser el asesino perfecto? Se cruzó de brazos. Y eso sin contar su inteligencia. En cambio, te doy una capacidad de aprendizaje acelerado, 10 veces más rápida que la de un humano normal. Es un trato bastante bueno. Créeme, no querrás la mente real del agente 47. Fue creado para ser un asesino sin emociones. Al escuchar todo eso explicado con tanta claridad, sí. Fue mucho. Pero aún así sentí alivio. Gracias, dije sinceramente. Por acceder a mi petición. Asintió con la cabeza hacia la puerta roja. Sin dudarlo, me puse de pie, le eché una última mirada y di un paso al frente. Lista para comenzar mi nueva vida. Al abrir los ojos, vi una habitación con poca luz. La única fuente de iluminación era una lámpara de gas sobre la mesa, cuya llama parpadeaba como si fuera a apagarse en cualquier momento. Aún así, el resplandor era cálido y acogedor, y llenaba la pequeña habitación con un aroma a tierra.
El suave repiqueteo de la lluvia contra la ventana, junto con la manta que me envolvía en la estrecha cama, me hizo sentir increíblemente relajado. De repente, me puse en alerta y me di cuenta de que estaba en el universo de The Walking Dead. No podía quedarme allí tumbado y relajarme, no en un lugar donde el peligro podía acechar en cualquier parte. Al intentar levantarme, un dolor agudo me atravesó la pierna izquierda, haciéndome una mueca de dolor. Aparté la manta y vi que tenía la pierna vendada y, peor aún, encadenada a la cama. Esas eran malas noticias en un mundo como el de The Walking Dead. Entonces llegó una constatación aún más inquietante. Mi cuerpo era pequeño. Estaba en el cuerpo de una adolescente. Esos dos descubrimientos, estar herida y ser adolescente, me hicieron temblar las manos. Cuando el ángel dijo que habría un pequeño cambio para mantener el equilibrio, jamás imaginé esto. Una versión adolescente del agente 47, herida e indefensa, ¿cómo se suponía que iba a sobrevivir? Solo pensarlo me provocó un nudo de pánico en el pecho. Entonces, oí pasos que se acercaban desde detrás de la puerta. Instintivamente, me tapé con la manta y fingí dormir. Los pasos pesados se detuvieron ante la puerta, que se abrió lentamente con un crujido. Entreabrí los ojos lo suficiente para ver quiénes eran. Entraron dos hombres, ambos de unos 35 años, encorvados y con la mirada perdida por el cansancio y la desesperación. El que estaba delante llevaba gafas y una camisa marrón. Sus ojos rojos y hundidos me miraban fijamente, sin expresión, mientras yo dormía. El hombre que estaba detrás, vestido con una chaqueta de cuero, le dio un suave golpecito en el hombro, intentando que volviera en sí. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, hermano? Preguntó en voz baja. El hombre de las gafas no respondió. Simplemente levantó el brazo. Al verlo, el hombre de la chaqueta parecía dolido e impotente, ya regañadientes sacó una pistola de la cintura y se la entregó. Hermano, déjame hacerlo, murmuró. Aún no hay respuesta. Si tan solo hubiera tomado la medicina, lo siento, hermano. Es mi culpa. El hombre de las gafas le devolvió la mirada levemente. No puedes hacer nada bien, ¿verdad? Déjame a solas con mi hijo un momento. Su hijo. Se me heló la sangre. Estaba hablando de mí. ¿Por qué querría matar a su propio hijo? El hombre de la chaqueta vaciló. Mateu, ahora. Gritó el padre, sobresaltándose. La habitación, antes acogedora, de repente se sintió sofocante. Bajando la cabeza, Mateu salió a regañadientes, cerrando la puerta tras de sí. Ahora solo estábamos yo y el hombre, mi supuesto padre, que estaba a punto de dispararme. El corazón me latía tan rápido que pensé que me delataría. Tenía las palmas de las manos empapadas en sudor. No sabía qué hacer ni qué decir. ¿Me creería si le dijera que estaba bien? Se sentó al borde de la cama y colocó la pistola junto a la linterna. Perdóname, hijo, susurró. Pero no puedo verte convertirte en ese monstruo. No temas, iré contigo. Entonces, por fin, podremos volver a ver a tu madre, en el cielo. Las lágrimas corrían por su rostro, haciendo brillar sus ojos rojos. Se quitó las gafas y las secó con manos temblorosas. Reconocí esa expresión al instante. La mirada de alguien que había perdido toda esperanza. Ojalá hubiera podido ser un mejor padre, dijo en voz baja. Ojalá hubiera estado ahí cuando me necesitabas. Ojalá no te hubiera culpado Max, hijo mío, perdóname. Su mano temblorosa descansaba sobre mi hombro. Tras un largo silencio, volvió a coger la pistola y, con manos temblorosas, me apuntó con ella. Papá, ¿qué estás haciendo? Dije desesperada, incapaz de guardar silencio por más tiempo. Se quedó paralizado. Al verme despierta, soltó el arma y me abrazó con fuerza, sollozando desconsoladamente sobre mi hombro. Unos instantes después, se apartó, sonriendo entre lágrimas. «Estás despierta y hablando», dijo, con la voz temblorosa por la incredulidad. Me puso una mano en la frente y su sonrisa se amplió. «Hasta la fiebre se ha ido. Esto es un milagro». Me abrazó de nuevo, esta vez con más fuerza, y luego me soltó rápidamente, temiendo lastimarme. Su mirada se suavizó al besarme la frente. «Te lo prometo, nunca más te dejaré», dijo con firmeza. «Tus tíos se alegrarán muchísimo al oír esta buena noticia. Espera aquí, voy a buscarlos». Agarrando el arma, salió corriendo de la habitación. Finalmente, a solas, pude pensar con claridad. Me llamaba Max. Eran mi familia, y creían que me estaba muriendo de una enfermedad. Por eso me encadenaron a la cama. Se estaban preparando para sacrificarme. Por lo que parecía, el Max original había muerto, y yo había ocupado su lugar. La idea me inquietaba, pero la acepté,
prometiéndome tratar a su familia como si fuera la mía. Una vez que confirmé que la casa era segura, mis pensamientos se dirigieron al futuro. No recordaba al Max original. ¿Qué dirías y empezarán a sospechar algo? ¿Y en qué línea temporal me encontraba? Por lo que podía ver, la infección ya se había propagado, pero no sabía cuánto tiempo hacía. No tenía sentido preocuparse por eso ahora. Ya lo averiguaría. Por el momento, el problema de mis recuerdos perdidos era en lo que necesitaba concentrarme. Al otro lado de la puerta, oí varios pasos que se acercaban. Respiré hondo y me preparé para lo que venía. La puerta de la pequeña y acogedora habitación se abrió de golpe con un fuerte estruendo. Una mujer rubia de ojos azules entró apresuradamente. Tenía el rostro hinchado y enrojecido por el llanto, el típico rostro de alguien que lleva demasiado tiempo de duelo. Sin embargo, tras las lágrimas, sus ojos aún reflejaban una chispa de esperanza y compasión. Cuando me vio mirándola, le flaquearon las rodillas y se desplomó al suelo, sollozando. Gracias, Señor, por escuchar mis oraciones, gracias por salvar a mi hijo, sollozó, con la voz temblorosa por la emoción. Mateu, a quien yo creía que era mi tío, se quedó paralizado, mirándome con incredulidad mientras las lágrimas le llenaban los ojos. Luego, lentamente, se arrodilló junto a ella y la rodeó con un brazo por los hombros. Ava, cariño, levántate, dijo con suavidad. No es momento de llorar. Max está mejorando. Deberías estar contento. Vamos, levántate. Ante sus palabras, Ava secó las lágrimas y se sentó a mi lado, comprobando mi estado con un toque delicado y experto, de esos que me hacen preguntarme si alguna vez había sido enfermera o médica. «De verdad eres mi niño milagro», dijo, con una sonrisa que atravesaba su dolor. «Ayer estabas pálido como un fantasma, y ahora mírate. Sano como un roble. Tu presión arterial, tu temperatura, todo está normal. Bueno, excepto por tu pierna fracturada, pero no te preocupes, cariño. Sigues creciendo. Sanará en una semana». Su sonrisa se extendía de oreja a oreja. Luego se volvió hacia los dos hombres. «Hoy», declaró, «vamos a abrir esa botella de vino que trajiste, Mateu. Celebremos esta feliz ocasión. Y esta noche le prepararé a Max su comida favorita. Esta vez no seré tacaña». Ambos hombres sonrieron, con los ojos llenos de calidez, como si hubiera pasado demasiado tiempo desde la última vez que la habían visto tan feliz. Mi padre soltó una carcajada arrepentida. «Ja ja ja. Mateu, tu esposa está tan contenta que te deja beber. Otro milagro». Mateu frunció el ceño, fingiendo estar ofendido. «Ah, ¿sí? ¿Y tú, John?» «Fumando esos clavos de ataúd todos los días como si fueran una chimenea», replicó con una sonrisa. John entusiasmado con sorna. «Al menos no anduve desnudo por ahí en medio de la noche, bebiendo licor casero y exhibiendo mis pechos en el dormitorio con 2 lunas llenas». Soltó una carcajada, e incluso Ava no pudo evitar reírse al recordar aquello. Mateu se volvió hacia ella fingiendo traición. «¿Incluso tú te pones de su lado ahora? No me esperaba esto de ti, mi amor». Ava se tapó la boca, aún riendo. «Bueno, cariño, eras un poco tonto en tu juventud», bromeó, sacudiendo la cabeza con cariño. John soltó una risita. «Ava, te enseñaría la foto de aquella noche si no estuviera todavía guardada bajo llave en el cajón de mi despacho». Los ojos de Mateu se abrieron de par en par con fingida indignación. «Tú, rata fumadora de clavos de ataúd y con pulmones negros», gritó antes de abalanzarse sobre John. Los dos hombres comenzaron a forcejear en el suelo, riendo como dos niños, mientras Ava intentaba en vano separarlos. Al verlos, no pude evitar sonreír. La escena me recordó a mi abuelo. Solíamos discutir todo el tiempo, y una vez pensé que cuando finalmente muriera, me sentiría libre. Libre de sus sermones, sus regaños, sus interminables consejos. Pero cuando finalmente falleció, el vacío que dejó fue insoportable. Nunca se aprecia de verdad lo que se tiene hasta que se pierde. Absorto en mis pensamientos, apenas me di cuenta de que los dos hombres habían cesado su riña juguetona y se habían vuelto hacia mí. La expresión de Ava cambió al instante. La preocupación se reflejó en su rostro mientras se apresuraba a abrazarme. Su abrazo era cálido y reconfortante, tanto que por un momento casi olvidé el dolor en mi pierna. Afuera, la lluvia amainó y la habitación quedó en silencio, salvo por el suave parpadeo de la llama del farol. Ava retrocedió ligeramente, con la preocupación profundamente reflejada en su rostro. «Max, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Te duele algo? ¿Necesitas alguna medicina?», preguntó rápidamente, con la voz temblorosa por el pánico. Entonces se volvió hacia Mateu. «Ve a buscarme el analgésico de abajo».
Él asintió y salió apresuradamente de la habitación. John, mi padre, se acercó un paso más, con el rostro lleno de la misma preocupación desesperada. Al ver lo preocupados que estaban todos, sentí algo desconocido en mi interior, una calidez profunda en el pecho. Me pregunté si así se sentía tener una familia, estar rodeado de personas que se preocupaban de verdad. Era una sensación extraña pero reconfortante. Lo siento, dije en voz baja. Pero no recuerdo nada. Es solo que sus rostros me resultan familiares. Ava frunció el ceño y su expresión se ensombreció de preocupación. Me sentí culpable al verla preocupada, pero no tenía otra opción. No tenía ningún recuerdo del Max original. Fingir ser él solo me llevaría al desastre. La mejor opción era simular amnesia. Cualquier error o comportamiento extraño se podría explicar fácilmente. Los ojos de John se abrieron de par en par. Se arrodilló frente a mí, con la voz temblorosa. ¿Te acuerdas de mí, verdad? Me llamabas papá, tienes que recordarme. Lo miré a los ojos y respondí en voz baja. Sé que eres mi padre, pero no recuerdo nada más. Su rostro se tensó, la ansiedad ensombreciendo sus facciones. Se giró hacia Ava. Eres profesora de biología. Debes saber lo que está pasando. Ya has oído hablar de esto, ¿verdad? Ava respiró hondo, con un tono tranquilo pero triste. Creo que nuestro pequeño Max tiene amnesia, dijo con suavidad. Ha perdido una parte importante de su memoria. John la miró, atónito. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Ava vaciló un momento y luego habló en voz baja. La pérdida grave de memoria puede ser causada por una lesión cerebral, un traumatismo, una enfermedad, incluso la exposición a ciertas sustancias químicas. Cualquiera de ellas podría desencadenar amnesia. Se inclinó hacia John, bajando la voz, pero mi oído agudizado captó cada palabra. El niño ha sufrido demasiado, murmuró. Primero el cáncer, y apenas una semana después de curarse se produjo el brote. Vio cómo esos bichos devoraban vivos a sus abuelos. Su sistema inmunológico aún estaba debilitado por la quimioterapia, así que enfermaba con facilidad. No te imaginas lo difícil que fue convencer a todos de que no le habían picado, que solo estaba enfermo. Incluso cuando nos encontraste en la base militar, apenas podía hablar. Pensábamos que la medicina y el equipo de allí podrían salvarlo, pero en una semana, toda la base estaba invadida. Durante los últimos 2 meses, todos hemos estado traumatizados, especialmente ese pobre niño. John apretó los puños, con la culpa y la rabia reflejadas en su rostro. Debería haber estado ahí para él, murmuró. Matthew tiene razón, soy un padre terrible. En ese preciso instante, Matthew regresó, sonriendo levemente. Ya tengo la medicina. Anunció, pero se quedó paralizado al percibir el ambiente tenso en la habitación. ¿Qué pasó? Ava esbozó una leve sonrisa cansada. Nada grave, dijo en voz baja. Vamos, hablemos en la sala. Luego se volvió hacia mí, con la mirada dulce mientras se secaba una lágrima. Pequeño Max, descansa un poco, ¿de acuerdo? Te despertaré cuando la cena esté lista. Asentí con la cabeza. Gracias, ¿eres mi tía? Su rostro se congeló. La calidez desapareció de sus ojos, reemplazada por una tristeza repentina. Las lágrimas brotaron y resbalaron silenciosamente por sus mejillas. Incluso la lluvia había cesado, como si el mundo se hubiera detenido. Verla llorar me provocó un ataque de pánico. ¿Dije algo malo? Cariño, vamos. Deja que Max descanse, dijo Matthew en voz baja, rodeándola con un brazo para consolarla y guiándola hacia la puerta. Mi padre se quedó un instante más, con la mirada cargada de una emoción que no pude descifrar. Luego cerró lentamente la puerta tras de sí. Una vez más, estaba solo. ¿Y qué acaba de pasar? Sola en la pequeña habitación, mi mente comenzó a divagar hacia el futuro. Ya había visto un par de temporadas de The Walking Dead, pero fue hace mucho tiempo. Solo recordaba los eventos principales, e incluso esos eran un poco borrosos. Desde que llegué aquí, mi cuerpo había estado cambiando poco a poco. Podía sentirlo. Me hacía más fuerte con cada minuto que pasaba. Incluso el dolor en la pierna se había vuelto tolerable. Mi oído se había agudizado, mi visión nocturna había mejorado y mis sentidos en general se estaban volviendo inquietantemente agudos. Incluso podía percibir sonidos débiles del exterior de la casa. Mi cuerpo se estaba transformando lentamente en el del agente 47. Tras desatarme la cadena que me sujetaba la pierna, me puse de pie con cautela. Esta vez, el dolor era leve, solo una molestia sorda y persistente. Di unos pasos con cuidado hacia la esquina de la habitación, donde colgaba un pequeño espejo en la pared.
La levanté y me quedé mirando mi reflejo. Una cosa me llamó la atención de inmediato. Mi cabeza calva. Me parecía un Saitama de One Punch Man. Tal como lo había predicho el ángel, me encontraba en el cuerpo del agente 47, pero en una versión más joven. A juzgar por mi apariencia, aparentaba unos 13 o 14 años. Había muerto quemado a los 17, así que este cuerpo era 3 o 4 años más joven que el original. Por suerte, no tenía ningún código de barras en la nuca. Desde la planta baja, oí unas voces débiles. Intrigado, decidió averiguar qué sucedería. Me acerqué sigilosamente a la puerta, procurando no hacer ruido. Giré la manija lentamente, con cuidado de que no crujiera, y me asomé hacia afuera. El pasillo era oscuro y estrecho. Dos puertas se encontraron una frente a la otra. Una estaba claramente señalizada como baño por un letrero descolorido, lo que me hizo suponer que la otra conducía a otro dormitorio. Casi todas las ventanas del pasillo estaban tapiadas con tablones de madera, bloqueando la mayor parte de la luz y proyectando profundas sombras en las paredes. Bajé sigilosamente las escaleras, siguiendo el débil murmullo de una conversación. Detrás de la esquina de una pared, frente a Ava sentada en el sofá, visiblemente triste. La habitación estaba tenuemente iluminada por una sola lámpara, del mismo tipo que la de mi habitación, pero no bastaba para iluminar el espacio. Junto con las ventanas tapiadas, el ambiente resultaba lúgubre y asfixiante. Me quedé escondido, escuchando atentamente. Ava, no estés triste. Max se acordará de ti, y volverá a llamarte mamá, como antes. John, mi padre, dijo con dulzura, tratando de consolarla. Toma, cariño, bebe algo. No hay necesidad de estar triste. Deberíamos estar felices de que nuestro hijo esté vivo. Mateo le ofreció una copa de vino, con la esperanza de distraerla. Ava la ayudó de mala gana. Soy feliz es solo que, susurró, con lágrimas en los ojos. Sabe que no puedo ser madre. Mateo se sentó a su lado, rodeándola con un brazo por los hombros. Siempre he tratado a Max como a mi propio hijo desde que era un niño pequeño, dijo Ava con los labios temblorosos. Cada vez que me llamaba mamá, mi corazón se llenaba de alegría. Pero hoy, cuando me llamó tía, sentí que había perdido a mi hijo para siempre. Se secó las lágrimas y dejó escapar una risa temblorosa. Sé que parezco una loca, voy a cocinarle algo a Max ahora. Antes de que pudiera ponerse de pie, Mateo le tomó la mano. Cariño, todos sabemos cuánto quieres a Max, y él te quiere igual. Lo has cuidado como una madre desde que era un bebé. Estoy segura de que se acordará de ti. Solo dale tiempo. Dijo en voz baja. Una leve sonrisa asomó a los labios de Ava mientras asentía. Gracias, cariño. Dicho esto, se dirigió a la cocina, que estaba a la izquierda. No me había dado cuenta de que el dueño original de este cuerpo, Max, solía llamar a su tía mamá. Con razón se veía tan desconsolada cuando yo la llamaba tía. De ahora en adelante, yo también la llamaría mamá. No me gustaba verla triste. Fue extraño sentir tristeza por alguien a quien apenas había conocido hacía una hora. No entendía por qué, pero verla llorar me produjo un dolor profundo. Al asomarme de nuevo por detrás del muro, noté el rostro de mi padre contraído por la culpa. Mateo lo vio y frunció el ceño. ¿Qué te pasa, John? ¿Por qué tienes esa cara de haber tragado mierda? Bromeó, intentando aligerar el ambiente. John forzó una sonrisa, pero esta se desvaneció rápidamente. Cállate, idiota, dijo, aunque su voz carecía de mordacidad. Luego, tras una pausa, suspiró. Me alegré por unos segundos cuando supe que Max había perdido la memoria, respiró hondo y continuó. Pensé que tal vez podría empezar de nuevo ser un mejor padre esta vez. Crear nuevos recuerdos donde me recuerde como un buen padre, no como el que lo culpó de la muerte de su madre. No como el padre que lo abandonó cuando era solo un niño pequeño. No como el padre que estaba demasiado ocupado trabajando para visitarlo, incluso cuando tenía cáncer. Su voz se quebró. Soy un imbécil por sentirme así. Una vez más, estoy huyendo de mis responsabilidades, como un cobarde. Hizo una pausa por un momento, con los hombros temblando. Luego, en una voz apenas audible, añadió. ¿Sabes? Tenía pensado suicidarme después de dispararle, yo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Se detuvo a mitad de la frase, bajando la cabeza hasta que su mirada se posó en el suelo. No se atrevía a mirar a su hermano. Mateo se sentó en silencio a su lado, incapaz de encontrar palabras de consuelo. En lugar de eso, le entregó la botella de vino a John. Gracias, murmuró John antes de dar un largo trago. La habitación quedó en silencio, roto solo por el suave sonido de alguien cortando verduras que venía de la cocina. Toda la casa se sentía extrañamente quieta.
3 habitaciones en total, 2 arriba y una abajo. El aire era frío, más frío que en la pequeña habitación donde me había estado quedando. Como no pasó nada más, me acerqué a la ventana tapiada. Había dejado de llover, pero una niebla espesa dificultaba la visibilidad. Por lo que pude distinguir, estábamos en una zona residencial. Casas pequeñas, sin edificios altos. Eso era bueno. Menos gente significaba menos peatones. Nunca antes había matado a nadie, pero tenía la sensación de que, si fuera necesario, podría hacerlo. Tras comprobar que no había peligro cerca, subí las escaleras en silencio. Las tablas del suelo crujieron bajo mis pies, no con fuerza, pero lo suficiente como para ponerme en guardia. De vuelta en mi habitación, decidí descansar. El lugar me parecía seguro y, por primera vez en mucho tiempo, me sentía agotada, no básicamente, sino mentalmente. Habían pasado tantas cosas en las últimas semanas que necesitaban desesperadamente un respiro. Cariño, despierta. Me desperté sobresaltada por la voz repentina. El corazón me latía con fuerza mientras miraba a mi alrededor y veía a Ava de pie a mi lado, con una expresión de disculpa en el rostro. Lo siento, ¿te asusté? Preguntó en voz baja. Al darme cuenta de que era solo ella, negué con la cabeza. No, no lo hiciste, mamá. En cuanto pronuncié la palabra mamá, su rostro se iluminó de pura alegría. Una lágrima rodó por su mejilla mientras me abrazaba con fuerza, tan fuerte que casi me dolía. Desprendía un ligero aroma a jazmín, dulce y relajante. Al cabo de un rato, finalmente me soltó, con el rostro radiante de felicidad. Sus ojos rebosaban de compasión, dulzura, amor y maternalidad. No pude evitar sonreírle. Una calidez me inundó el pecho. Así que, esto es lo que se siente al tener una madre. Mi madre falleció cuando yo era pequeña, así que nunca supe lo que era ese amor. Pero si tuviera que adivinarlo, diría que es algo así. Cálido, seguro y reconfortante. Por primera vez, envidié a quienes aún tenían a sus padres, a quienes podían sentir ese amor a diario. Algunos nacen con mala suerte, como yo. Pero ahora mismo, por una vez, también me sentía afortunada. Pensaba que el mundo de The Walking Dead solo traería sufrimiento, pero no me había dado cuenta de que incluso el sufrimiento podía resultar tan reconfortante. De todo corazón, deseaba que Ava sonriera más a menudo. Se veía preciosa cuando lo hacía. Max, cariño, ¿puedes decir madre otra vez? Preguntó, tapándose la boca mientras las lágrimas le brotaban de los ojos. Mamá, susurró. Se derrumbó por completo, me abrazó de nuevo y sollozó suavemente contra mi hombro. Su cuerpo temblaba mientras lloraba, pero de alguna manera, su abrazo calmó mi corazón inquieto. La ira y el dolor que había cargado durante tanto tiempo se desvanecieron en ese instante. Jamás imaginé que una sola palabra mía pudiera brindarle tanta felicidad a alguien. Cuando finalmente se calmó, secó las lágrimas y habló con voz temblorosa. ¿Te acuerdas de mí, pequeño Max? Tenía muchísimas ganas de decir que sí, de proteger esa mirada esperanzada en sus ojos, pero no podía mentir. Sentí un nudo en el estómago al bajar la mirada. No lo recuerdo. Lo siento. Su mano cálida se deslizó de mi hombro, dejando una extraña sensación de vacío. Rápidamente añadí. Aunque no te recuerdes, sé que solía llamarte madre. Cuando pienso en cómo debería ser una madre, tu rostro me viene a la mente. Recé en silencio para que mi pequeña mentira le brindara algo de consuelo. Mírame, cariño, dijo con dulzura. Con cierta reticencia, levanté la cabeza. Ella sonreía, una sonrisa dulce y radiante que me hizo sentir un nudo en la garganta. Ni siquiera sabía por qué me emocionaba tanto. Quizás era el dolor por la muerte de mi abuelo, o la traición de mi ex. Quizás era la soledad. Fuera lo que fuese, no me sentí mal. Hacía tanto tiempo que no sonreía con sinceridad. Me apretó la mano y me dijo con ternura. No te preocupes, cariño. Estoy feliz, feliz de que todavía me llames mamá. Rezaré a Dios para que recuperes la memoria pronto. Entonces, riendo suavemente, se tocó la cabeza. Jaja, casi olvido por qué vine. La comida está lista. Ven a comer, cariño. Tu plato favorito. Mantequilla de cacahuete y mermelada con un huevo frito, justo como te gusta. Sonriendo, asentí. Era todo lo que podía hacer. Levántate, dormilón, dijo en tono juguetón, dándome una palmadita en el hombro. Intenté levantarme. Max, cálmate, todavía estás herido, dijo rápidamente, con voz llena de preocupación. Aunque en realidad no necesitaba ayuda, fingí por ella. Ella pasó su brazo por debajo del mío, sosteniendo mi peso mientras bajábamos juntas las escaleras. Su calor a mi lado hizo que el pequeño y oscuro mundo exterior pareciera un poco menos aterrador.
Al acercarme a la mesa, me invadió el aroma de la comida, intenso y delicioso, que me hizo rugir el estómago incluso antes de sentarme. Mi padre y mi tío Mateo ya estaban allí, sentados a la tenue luz de una sola linterna. Su brillo parpadeante iluminaba sus rostros cansados, proyectando largas sombras en las paredes. La suave luz de la linterna se sentía como un pequeño faro de esperanza en la casa oscura y fría. Sobre la mesa de madera desgastada había 3 platos. Cada uno contenía una pequeña porción de sopa de frijoles y zanahoria, aunque claramente había más agua que verduras. Las porciones parecían demasiado pequeñas para hombres adultos. De reojo, vi 2 latas vacías de frijoles sobre la isla de la cocina. A pesar de la oscuridad, mi vista, más aguda que nunca, podía distinguir cada detalle en la penumbra. Ava me condujo suavemente hasta una silla mientras mi padre alzaba la mano para saludarme. ¿Cómo te sientes, chico? Preguntó con una cálida sonrisa. Me encuentro bien, respondí, devolviéndole la mirada. Ava volvió a la cocina a buscar mi plato, pero antes de que mi padre pudiera hablar de nuevo, la voz ligeramente arrastrada de Mateo la interrumpió. Me alegra oír eso, Max. La sonrisa de mi padre se desvaneció. ¿No te dije que bebieras un poquito? Preguntó con un tono de irritación. Mateo apartó la mirada. Hermano, solo fue un poquito. Estoy bien, lo juro. Se enderezó, intentando parecer sobrio, pero mi padre entrecerró los ojos. Más te vale estar bien, dijo con firmeza. Antes de que la tensión pudiera aumentar, Ava regresó con mi plato. Aquí tienes, cariño, tu comida. Por fin, algo de comer. Tenía hambre. Esta sería mi primera comida en el mundo de The Walking Dead. La comida que me sirvió tenía una pinta estupenda. Un sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada con un huevo frito. Sencillo, pero hecho con cariño. De todos los platos, el mío era el más grande. Al verlo, sentí una calidez en el pecho. Me recordé a mi abuelo, que siempre me daba los mejores cortes de venado cuando comíamos juntos. Gracias, dije en voz baja. Su sonrisa se suavizó. De nada, cariño. Pero sus ojos brillaron de felicidad ante mi agradecimiento. Ava juntó las manos y rezó una breve oración por la comida. Luego comenzamos a comer. Los sonidos únicos eran el suave tintineo de las cucharas y el leve murmullo de la lluvia afuera. Aunque la casa estaba fría y silenciosa, compartir la comida me hizo sentir cálida, como si perteneciera a este lugar. Como si estuviera destinado a ser parte de esta pequeña familia. Tras un instante, Ava habló con un tono alegre y optimista. ¿Sabes lo que pasó hoy? Nuestro pequeño Max me volvió a llamar mamá. Debe estar recuperando algo de memoria, ¿no es maravilloso? Los rostros de ambos hombres se iluminaron. Quizás se alegraron por mí, o tal vez simplemente se sintieron aliviados al ver a Ava sonreír de nuevo. Por una vez, la tristeza en la casa se había disipado. Eso es realmente maravilloso, Ava, dijo mi padre sonriendo. Sí, son noticias maravillosas, cariño, añadió Mateo, todavía un poco ebrio, pero sincero. Su felicidad llenaba la habitación como el calor de un fuego que se había apagado hacía mucho tiempo. Pero había algo que necesitaba saber, una pregunta que me había estado rondando la cabeza desde que desperté aquí. Dudé un momento y luego hablé. Sé que he perdido la memoria, pero ¿podrías decirme cuántos años tengo? ¿Dónde estamos? ¿Y qué está pasando ahí fuera? Quizás me ayude a recordar. La habitación quedó en silencio. Nadie habló durante varios segundos. Finalmente, mi padre sospechó y me miró. Bueno, Max, tienes 14 años. Cuando tenías 8, te diagnosticaron cáncer. La quimioterapia te curó, pero también te hizo perder el pelo definitivamente. Hizo una pausa, con el rostro tenso. En cuanto a dónde estamos, esta es la casa de tu abuela, en Macomb, Georgia. Miró hacia Ava y Mateo. Ellos asintieron levemente, con cierta vacilación, animándolos a continuar. En cuanto a lo que está pasando, respiró hondo. Hace 2 meses, todo cambió. Empezó con rumores. Gente que enfermaba, que accionaba de forma extraña. Al principio, el gobierno intentó ocultarlo. Pero cuando la policía y el ejército empezaron a disparar a lo que debería haber estado muerto, ya no pude ocultarlo más. Tragó saliva con dificultad. Los CDC lo llamaron el virus de los incendios forestales. Es un patógeno que se transmite por el aire, uno que reanima a los muertos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Cuando se supo la noticia, la gente entró en pánico, continuó en voz baja. Saquearon las tiendas, colapsaron las carreteras. El gobierno ordenó cuarentenas, y cuando la gente intentó huir la policía abrió fuego.
Los hospitales colapsaron, la red eléctrica falló y, una a una, las ciudades se quedaron a oscuras. Los militares intentaron contener el ataque, pero no pudieron. La cadena de mando se rompió. El gobierno se desmoronó. Y entonces, miró fijamente su cuenco medio vacío. Entonces el mundo se acabó. La mayor parte de la humanidad se transformó en esas cosas. Al principio, creíamos que la infección solo se propagaba por mordeduras, pero pronto, incluso los que no habían sido mordidos empezaron a transformarse. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que todos estamos infectados. Absolutamente todos. Cuando morimos nos convertimos en ellos. Sus palabras tenían una fatalidad sombría que me heló la sangre. El ambiente en la habitación se sentía denso y quieto. Aunque lo esperaba, al fin y al cabo, conocía este mundo, no pude evitar que un escalofrío me recorriera la espalda. El apocalipsis ya no era una historia. Era real. Y yo lo estaba viviendo. John, deja de asustar a la niña. Gritó Ava, sacándome de mi ensimismamiento. ¿Me habré excedido un poco? Preguntó mi padre, con expresión de disculpa mientras la miraba. Ava se cruzó de brazos y asintió con expresión seria. Volviéndose hacia mí, suspiró. Lo siento, chico. No quería asustarte. Simplemente solté demasiadas malas noticias de golpe. Debería haber tenido más cuidado. Asentí en silencio en señal de reconocimiento. Pero no tengas miedo, añadió, forzando una sonrisa. Estamos todos aquí para ayudarte. Sonreí levemente y volví a asentir. Aún así, mis manos temblaban debajo de la mesa. Es divertido ver programas sobre el apocalipsis zombie desde la seguridad del sofá, incluso imaginando que uno sobrevive sin problemas. Yo solía ser así. Pero la imaginación y la realidad son cosas muy distintas. Hasta ahora, no me había tomado en serio esta situación. Pero de repente, me di cuenta. Esto no era una película ni una serie de televisión. Vivía en un mundo donde podía morir en cualquier momento. Solo pensarlo me aceleró el corazón. Entonces, sentí una mano cálida que se posaba suavemente sobre mi hombro. Levanté la vista. Era Ava. Había acercado su silla, y sus dulces ojos reflejaban preocupación. Está bien tener miedo, dijo con voz tranquilizadora. Hasta yo tengo miedo. Todos aquí tenemos miedo, pero ¿sabes qué no da miedo? Estamos juntos, somos una familia. No tengas miedo, Max. Estamos aquí para ti. Su voz era tranquila y maternal, y de alguna manera, me tranquilizó. Respiré hondo, tratando de serenarme. Soy un completo idiota, murmuró mi padre entre dientes. Por desgracia para él, mi agudo oído lo captó enseguida. Mi tío Matthew se acercó y me rodeó con el brazo. El fuerte olor a vino lo envolvía. Pequeño Max, dijo con una sonrisa, no te preocupes. Todos tienen miedo. Mírame. Hasta tu valiente tío le tiene miedo a tu madre. Ava le dio un golpecito juguetón en el hombro. Ah, ¿sí? ¿Tan aterradora te parezco, Matthew? ¿Eh? Al darse cuenta de que su intento de aligerar el ambiente había resultado contraproducente, empezó a entrar en pánico. Claro que no, cariño. Eres el amor de mi vida, mi única esperanza en este mundo oscuro. ¿Cómo podría tenerte miedo? Eres inofensiva. Como una mosca. Ava entrecerró los ojos. ¿Así que ahora soy una mosquita asquerosa que come basura? Matthew tartamudeó impotente, completamente atrapado por sus propias palabras. No pude evitarlo, me eché a reír a carcajadas. Ja 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 ja. Por primera vez en mi vida, reí con todo mi corazón. Hacía tiempo que había aprendido que nunca se gana una discusión con una mujer. Lo más sensato es rendirse con elegancia y seguir adelante. Verme reír con naturalidad hizo que los tres sonrieran levemente. Me habían engañado. Pero no fue una mala sensación. De verdad se preocupaban por mí. Ver cuánto se preocupaban, cuánto se esforzaban por hacerme sentir segura, me hizo darme cuenta de lo mucho que me querían. Ríete más a menudo, Max, dijo Ava en voz baja, con los ojos brillantes de ternura. Te ves tan lindo cuando lo haces. La habitación estaba silenciosa y con poca luz. Hacía suficiente frío como para resultar incómodo, pero mi corazón se sentía cálido. Entonces, ¡bang! ¡Bang! Un disparo rompió el momento de paz. El sonido provenía de la puerta principal, detrás de mí. Antes de que nadie pudiera reaccionar, otro fuerte estruendo resonó en la casa. La puerta fue abierta de una patada. Di una vuelta. Un hombre estaba parado en el umbral, con la cerradura destrozada por los disparos. La lluvia caía a raudales de su gruesa chaqueta de cuero, formando charcos a la altura de sus botas mientras entraba, cada paso resonando en la pequeña casa como una advertencia. Levantó su pistola.
Incluso desde el otro lado de la habitación, pude ver la rabia ardiendo en sus ojos. Un odio puro y sin filtros que hacía que el ambiente se sintiera más denso y punzante. «Te encontré, hijo de puta», gritó. Un hombre estaba parado en el umbral, con la cerradura destrozada por los disparos. El humo salía en espiral del cañón de su pistola. La lluvia caía a raudales de su gruesa chaqueta de cuero, formando charcos a sus pies mientras entraba. Cada paso resonaba ominosamente en la penumbra de la habitación. Levantó su arma, moviéndola rápidamente por la habitación hasta apuntarnos a todos por turno. Mi padre, instintivamente, buscó la pistola que llevaba escondida a la espalda. «No te muevas, maldito seas, o te vuelo la cabeza», ladró el hombre, con la voz cargada de veneno. Parecía tener unos 40 años, rostro curtido por el sol y ojos que ardían de furia. Lo presentía. Si alguno de nosotros se inmutaba, dispararía. Mi padre quedó paralizado, luego levantó lentamente las manos en señal de rendición. El intruso se acercó, con el agua goteando de su abrigo y sus botas, empapando el suelo de madera. Afuera, la lluvia caía con más fuerza, golpeando al ritmo acelerado de mi corazón. Se detuvo a pocos metros de distancia. Me quedé paralizada, aterrorizada. La absoluta impotencia de tener mi vida en manos de otra persona era insoportable. No sabía qué hacer, salvo quedarme completamente inmóvil. «Oye, no sé quién eres ni qué quieres», dijo Mateu con cautela. «Coge lo que necesites y vete. No queremos problemas». Ava me atrajo rápidamente hacia ella, protegiéndome con su cuerpo. El hombre apuntó directamente hacia ella. «Si te mueves de nuevo, te juro por Dios que te dispara», gruñó. «Por favor, cálmate», insistió Mateu, con voz firme pero la mirada inquieta, buscando alguna oportunidad. «No somos tus enemigos. Puedes llevarte lo que quieras de esta casa», añadió mi padre en voz baja, intentando calmarlo. «Déjanos en paz». El hombre soltó una risa amarga, sacudiendo la cabeza. «No, no, no. No he venido a robar. Solo he venido a hablar, antes de matarlos a todos». Agitó el arma de forma errática, con movimientos bruscos e inestables. Luego se detuvo y fijó su mirada en mi padre. «Sobre todo tú, maldito ladrón». Todos se quedaron paralizados. Ava temblaba y me abrazaba con más fuerza. Podía oír los latidos acelerados de su corazón, pero no se movía ni un centímetro, seguía protegiéndome del peligro. «Lanza tu arma, despacio», ordenó el hombre. «Si haces alguna tontería, le vuelo la cabeza. ¿Entiendes?» Mi padre ascendió, sacó la pistola de detrás de su espalda y la arrojó suavemente al suelo, cerca de los pies de Mateu. «Entonces», dijo el hombre, paseándose por la habitación con pasos lentos y pesados, «está teniendo una agradable cena familiar, ¿eh? Siéntense, todos ustedes». Dudamos un momento, pero una sola mirada suya bastó. Nos sentamos. Me temblaban las manos bajo la mesa. El mismo comedor que hacía un instante parecía tan cálido, ahora resultaba sofocante. Comenzó a rodear la mesa. «Ahora, hablamos como adultos. Me llamo Henry Moore. Antes trabajaba como conserje en una escuela. Tenía esposa y 3 hijos, 2 niños y una niña pequeña». Mi padre intercambió una mirada furtiva con Mateu. Los ojos de Mateu se dirigieron rápidamente hacia la pistola que estaba en el suelo. La voz de Henry se quebró, temblando de rabia y dolor. «Perdí a mis 2 hijos intentando escapar del pueblo. Solo me quedaban mi esposa y mi hija». Mi padre intentó que siguiera hablando. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? La expresión de Henry se torció. Se abalanzó hacia adelante y le estrelló la culata de su arma en la cabeza a mi padre. «Todo, hijo de puta», gritó, golpeándolo de nuevo. «Todo». La sangre corría por la sien de mi padre mientras gemía de dolor. Ava gritó, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras intentaba ponerse de pie, pero el miedo la paralizó. Mi cuerpo no me obedecía. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, como si quisiera salirse. Cada crujido de las tablas del suelo sonaba como un disparo inminente. John levantó la cabeza, con la sangre goteando por su mejilla. «Ni siquiera te conocemos. ¿Por qué haces esto?» Henry le apuntó con el cañón de su arma a la frente de John. «Pero te conozco, John Walker. Llevo semanas siguiéndote». Su voz temblaba de furia. «Hace 2 semanas, robaste suministros médicos, antibióticos, analgésicos, a una mujer con bastón. Te suplicó que no los tomaras, pero no la escuchaste. No oíste sus súplicas». Lo miró fijamente. Esa mujer era mi esposa. Los ojos de John se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que sucedía. Yo no lo sabía, estaba desesperado. Mi hijo se estaba muriendo. «Lo siento», balbuceó.
Henry le golpeó de nuevo, un puñetazo brutal que salpicó sangre sobre la mesa. ¿Creías que eras el único desesperado? Mi familia también necesitaba esa medicina. ¿Sabes lo mucho que nos costó conseguirla? Y tú simplemente la tomaste. Su voz se elevó, temblando de dolor y rabia. Le temblaban las manos mientras caminaba de un lado a otro. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír. Se detuvo detrás de mi silla. Sentí el frío metal del arma presionando contra mi nuca. Ava dejó escapar un grito ahogado. Por favor, no lo hagas. Mi hija tenía casi la misma edad que tu hijo, dijo Henry en voz baja, con un tono cargado de tristeza. Necesitaba esa medicina. Por tu culpa, murió. Fui yo quien tuvo que pegarle un tiro antes de que se convirtiera en zombie. Toc. 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 Comenzó a golpearme el cráneo con la pistola, y cada golpe me hacía estremecer. Ava sollozaba desconsoladamente. No te atrevas a hacerle daño a mi hijo. Si tienes algún problema conmigo, desquítate conmigo. Gritó mi padre, con pánico en cada palabra. ¡Bang! Henry disparó. El disparo rasgó el aire, rompiendo el silencio. ¡Ah! Gritó Ava, su voz destrozando el aire. Mi padre se quedó paralizado, con el rostro pálido como la muerte. No te muevas. Ladró Henry, apuntando con su pistola humeante hacia Mateu, que intentaba alcanzar el arma que estaba en el suelo. Siéntate, todavía estamos hablando. Mateu apretó los puños pero obedeció, con la rabia ardiendo en sus ojos. La voz de Henry se quebró de nuevo mientras continuaba. Después de la muerte de mi hija, mi esposa no pudo soportarlo. Se suicidó. Su respiración era entrecortada. Me quitaste todo, John. Así que ahora, yo te lo quitaré todo a ti. Por favor. Gritó Ava, juntando las manos. Por favor, no le hagas daño a mi hijo. Mejor quítame la vida a mí. Ni se te ocurra hacerles daño. Gruñó Mateu. Son inocentes. Yo fui quien robó la medicina. Gritó mi padre desesperado. Mátenme si es necesario, pero déjenlos en paz. Henry dejó escapar una risa hueca y quebrada. ¿Por qué tú vives con tu familia mientras la mía se pudre bajo tierra? ¿Por qué tu hijo sobrevive? Los ojos de John se llenaron de lágrimas. Tienes razón, tienes todo el derecho a estar enfadada, dijo con voz temblorosa. Si hubiera sabido que tenías una hija, jamás la habría tomado. Por favor, déjalas ir. El pecador aquí soy yo. Mátame si es necesario, pero no les hagas daño. La mano de Henry temblaba violentamente. Su respiración se volvió entrecortada. Cada inhalación sonaba más como un sollozo que como una respiración. La furia y el dolor se reflejaban en su rostro mientras miraba fijamente a John, quien suplicaba por la vida de su familia. Hemos terminado de hablar, dijo Henry por fin, con voz baja y quebrada. Ya no tengo nada más que decir. Estallido. El disparo resonó como un trueno. Me quedé paralizada, incapaz de moverme ni siquiera de pensar. Un líquido tibio me salpicó la cara. ¡Ah! El grito horrorizado de Ava rompió el silencio mientras trozos de carne y sangre golpeaban la mesa. Lentamente, levanté la vista y vi la cabeza de Henry destrozada, su cuerpo desplomándose sin vida en el suelo. Se había disparado a sí mismo. El cuerpo cayó al suelo con un fuerte golpe. Me quedé paralizado, mirando la cabeza destrozada de Henry. El olor a pólvora aún flotaba en el aire. La lluvia golpeaba las ventanas. Nadie hablaba. La habitación daba vueltas. Sentí un nudo en el estómago y estuve a punto de desmayarme. Ava me sujetó antes de que cayera al suelo y me abrazó. Todo mi cuerpo temblaba incontrolablemente. El horror de lo que acababa de ver era algo que mi mente no podía procesar. Siempre me había creído más fuerte. Solía cazar con mi abuelo. Los animales muertos nunca me habían afectado. Pero hay un mundo de diferencia entre animales y humanos. Me había dicho a mí mismo que, si la supervivencia matarlo exigía, podía, personas o muertos vivientes, sin dudarlo. Pero ahora sabía que no era así. Decirlo y hacerlo no era lo mismo. Cuando me apuntaron con la pistola a la cabeza, me quedó paralizada. Estaba tan asustada que apenas podía respirar, incapaz de moverme o pensar. ¿Y si alguno de ellos hubiera muerto por mi culpa? El pensamiento me revolvió el estómago de nuevo. Apreté los puños hasta que las uñas se me clavaron en las palmas. Odiaba el sonido de mi propia respiración. Era demasiado débil, demasiado asustada. Me sentí patética. Quería golpear algo. Seguía siendo la misma versión inútil de mí misma, observando desde la barrera, sin hacer nada. Dejando que otros me quitaran lo que era mío. Pero no podía seguir así. No ahora. No cuando por fin tuviera una familia de nueva.
No podía permitir que nadie dañara lo que amaba, jamás. Ya he perdido demasiado. Si perdiera esto, ¿qué quedaría por lo que valiera la pena vivir? Me obligué a mirar el cuerpo de Henry. La visión era espantosa e inquietante, pero tenía que acostumbrarme si quería sobrevivir. Me recordaba a mí misma, rota, furiosa, afligida. La única diferencia era que él había perdido su razón de vivir, y yo apenas había encontrado la mía. Sentía lástima por él, tal vez porque, en el fondo, veía a mi yo del pasado reflejado en él. Pero eso tenía que cambiar. Si otro hombre como Henry volviera a atacarnos, no me paralizaría de terror. Lucharía. No cometería el mismo error 2 veces. Los mataría a todos si fuera necesario. Tenía que ser fuerte, no por mí, sino por las personas que me importaban. Mateo agarró a John por el hombro y lo hizo girar. Su rostro ardía de ira. Dijiste que encontraste la medicina, no que se la robaste a alguna mujer indefensa. John, magullado y sangrando, le devolvió la mirada con furia. Entonces, ¿qué demonios se suponían que debía hacer? ¿Ver morir a mi hijo? No tenía otra opción. La voz de Mateo se endureció. Eres un hombre de negocios sin corazón, dispuesto a hacer cualquier cosa por tus propios intereses egoístas. John se limpió la sangre de la mejilla. ¿Y qué si lo estoy? Al menos hice todo lo posible por salvar lo que me queda. ¿Y tú, Mateo? Cuando te dije que cogieras la medicina de ese grupo mientras los distraía, ¿qué hiciste? Incluso teniéndola en tus manos, la dejaste. Si mi hijo no se hubiera recuperado milagrosamente, jamás te habría perdonado. La mirada de Mateo se intensificó. Había otros enfermos, igual que Max. No podía dejar que murieran solo para salvarnos a nosotros mismos. ¿Pero qué puedo esperar de ti? El mismo hombre frío y egoísta que abandonó a su hijo cuando era un niño pequeño. El hombre que ni siquiera lo visitó cuando tuvo cáncer. Siempre has huido de la responsabilidad, John. Sigues siendo el mismo cobarde. John desvió la mirada y luego se volvió hacia Ava y hacia mí. Su voz era baja. Sí, sé lo que soy. Pero no me arrepiento de haber tomado esa medicina. Ni siquiera ahora. Puedo vivir con la culpa del mundo, pero no puedo vivir con la idea de perder a ninguno de ustedes. La mandíbula de Mateo se tensó. Lo que hiciste estuvo mal. Señaló el cuerpo sin vida de Henry. No dejes que tus errores nos arrastren a todos al infierno. Ava se interpuso entre ellos. Basta. No es el momento. Los no muertos deben haber oído los disparos. La lluvia lo está cubriendo por ahora, pero este lugar no es seguro. Olerán la sangre. Tenemos que irnos. Ahora mismo. En cuanto habló, un gruñido bajo y gutural resonó desde la puerta principal destrozada. Uno de ellos ya estaba allí. Lo que me sorprendió fue su velocidad. No se movía con dificultad como en los programas. Se desplazaba más rápido, casi a trote. Mi padre agarró la pistola que yacía cerca de los pies de Mateo y disparó. El disparo resonó en el aire y el caminante cayó al instante. Pero entre la lluvia y la oscuridad, pude ver venir a decenas más. Demasiados para contarlos. Papá. Hay más. Grité. Miró hacia afuera, con el pánico reflejado en su rostro mientras la horda se abalanzaba sobre la casa. Mateu, ayúdame con la mesa. Ava, arriba. Coge la palanca y quita la barricada de la puerta trasera. Los detendremos. La salida principal estaba bloqueada. Mi padre y mi tío empujaron la mesa del comedor hacia un lado y la apoyaron contra la puerta. Desde afuera se oían gemidos y golpes. La madera crujía bajo la presión. Le arrebaté la pistola a Henry de sus manos frías y me la guardé en el bolsillo trasero del pantalón. Recorrí la habitación con la mirada hasta que se posó en un pesado armario contra la pared. Corrí hacia él y lo empujé. Para mi sorpresa, se deslizó con facilidad. Ya ni siquiera me dolía la pierna. No me había dado cuenta de lo fuerte que me había vuelto. Debía ser porque estaba en el cuerpo del agente 47. Con un gruñido, empujé con más fuerza hasta que el armario se estrelló contra la puerta principal, reforzando la barricada. Mateo y John se quedaron mirando un segundo, atónitos, y luego echaron los hombros hacia atrás a mi lado. Ava bajó corriendo las escaleras con la palanca, arrancando las tablas de la puerta trasera. Cada vez que los muertos vivientes chocaban contra la barricada, toda la habitación temblaba. Ya casi está despejado, vamos. Gritó Ava. Max, Mateu, vamos. Yo voy justo detrás de vosotros. Dudé, reacia a dejar a mi padre, pero una mirada suya me indicó que corriera. Mateu me agarró la muñeca y tiró. Vámonos. Ava acababa de liberar la última tabla. ¿Dónde está John? Gritó. Detrás de nosotros. Vayan al coche.
ladró Mateu, abriendo la puerta de una patada. Corrimos a toda velocidad bajo el aguacero. La lluvia caía a cántaros, tan espesa que apenas distinguíamos el contorno del coche. Mientras corríamos, un caminante salió de las sombras y agarró a Ava por detrás. Ella se defendió con la palanca, pero era demasiado fuerte. Sus dientes se cerraban sobre su cuello. Sin pensarlo, saqué la pistola y disparé. El disparo atravesó el cráneo del caminante, derribándolo al instante. Me volví hacia Ava, con el pecho oprimido. ¿Estás bien, mamá? Pregunté, con la preocupación reflejada en mi rostro. Se miró a sí misma, luego me miró a mí con la respiración entrecortada. No había mordido. Sentí un gran alivio. Sí, estoy bien, dijo, forzando una sonrisa nerviosa. Gracias, cariño. Muévanse. Gritó Mateu. Vernos a los dos estaba bien. Nos metimos a toda prisa en el coche. Mateu metió la llave en el contacto. El motor cobró vida con un rugido y los faros atravesaron la tormenta. Entonces los vimos. Cientos de caminantes que se dirigían hacia la casa. La voz de Mateu se quebró. John, vamos. Ni se te ocurra quedarte atrás. Todos miramos hacia atrás, desesperados, rezando para que llegara a tiempo. Entre la lluvia, una figura apareció de repente. John. Corría a toda velocidad, con la horda pisándole los talones. Ya voy. Gritó. Se lanzó al asiento delantero y cerró la puerta de golpe. Conduce. Ladró. Mateu pisó a fondo el acelerador. Los neumáticos chirriaron, el barro salpicó mientras el coche salía disparado hacia adelante. La casa desapareció tras nosotros, engullida por el trueno y la lluvia. Condujimos hacia la oscuridad, temblando, empapados, pero vivos. Nadie hablaba. Los limpiaparabrisas marcaban el ritmo de nuestra respiración entrecortada como un metrónomo. Sangre, lluvia y humo llenaban el coche. Vivo. Por ahora. Dejamos atrás a la horda de muertos vivientes, engullidos por la tormenta y la oscuridad. Nadie pronunció palabra. Los sonidos únicos eran el suave murmullo de los limpiaparabrisas, el repiqueteo de la lluvia sobre el techo y el leve zumbido del motor. El tío Mateu conducía en silencio, con los nudillos blancos de tanto tocar el volante. Ava y yo sentíamos la tensa calma entre él y mi padre. Mi madre seguía abrazándome con fuerza, como si temiera que desapareciera. El coche olía a cuero mojado, sudor y sangre. Un olor denso, metálico y agrio. Se me impregnaba en la ropa, en la piel, en la garganta. Me miré a mí misma. Mi ropa estaba empapada y manchada. Mis manos aún resbaladizas con la sangre de otra persona. El olor me revolvía el estómago, pero ya no podíamos hacer nada al respecto. Afuera, toda era oscuridad absoluta. Ni siquiera mi vista aguda podía penetrar más allá de los faros. Solo la oscuridad envolvía la carretera. Íbamos por la I-16, en dirección sur, alejándonos de Macon. Lejos de esa casa. Apoyé la cabeza contra la ventana, observando la lluvia que pasaba rápidamente. Mi mente revivía todo. La pelea, los disparos, el rostro de Henry. Sentí un nudo en el estómago, pero esta vez logré controlarlo. Entonces me di cuenta de algo. El dolor en la pierna, la que hacía apenas unas horas estaba casi inservible, había desaparecido. Completamente. La flexioné, presionando el talón contra el suelo. Nada. Ni dolor, ni tensión. Ava había dicho que la lesión tardaría semanas en curarse. Ni siquiera había pasado un día completo. A veces olvido que estoy dentro del cuerpo del agente 47. Su fuerza, su vitalidad. Es casi sobrehumana. Ese hombre podía curarse de heridas de bala en cuestión de horas y seguir adelante. Envejecía más despacio que nadie. A los 60, apenas aparentaba 30. Aún ahora podía sentirlo, mi cuerpo seguía cambiando. Mi corazón latía con más fuerza y regularidad. Mi respiración, más fluida. Todos mis sentidos se agudizaban a cada segundo. Sentía el firme agarre de Mateo al volante, oía los leves gemidos de dolor de mi padre. Incluso podía percibir los latidos del corazón de mi madre a mi lado y un leve movimiento a lo lejos, fuera de la carretera. Fue extraño, incluso aterrador, pero no podía negar el alivio que me produjo. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no me sentí completamente impotente. Interiormente, susurré un silencioso agradecimiento al ángel que me había dado este cuerpo. John, ¿necesitas analgésicos? Preguntó Ava con voz suave, rompiendo el silencio. Traje algunos antes de irnos. Incluso en la penumbra, pude ver la preocupación en sus ojos. El rostro de mi padre aún estaba hinchado y amoratado por la paliza que había recibido. Desde el asiento delantero, se giró ligeramente, con voz ronca pero firme. No, Ava. Puedo soportar este dolor.
Guardemos los analgésicos para una emergencia. Además bajó la mirada hacia sus manos temblorosas. Creo que este dolor es lo que merezco por lo que hice. Así que no sientas lástima por mí. Ava abrió la boca para protestar, pero al ver la terquedad en sus ojos, suspiró y lo dejó pasar. No tienes que hacerte el duro, dijo Mateo en voz baja, con la mirada fija en la carretera mojada por la lluvia. Simplemente toma uno. John lo miró fijamente por un instante, pero no dijo nada, volviendo la vista hacia el parabrisas. Durante un rato, el único sonido fue el ritmo constante de la lluvia y el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto mojado. Entonces Mateo volvió a hablar, con la voz más suave esta vez. Yo, lo siento por lo que dije, hermano. Mi padre ni siquiera giró la cabeza, ni siquiera lo miró. Simplemente murmuró. Cállate y conduce antes de que atropelles a alguien. Mateo esbozó una leve sonrisa, dejando entrever una pizca de calidez que disipó la tensión. Puede que no esté de acuerdo con tu forma de hacer las cosas, dijo, pero sé que siempre lucharás por nosotros. Siempre lo has hecho. Igual que cuando solías darle una paliza a cualquiera que me intimidara. John dejó escapar un suspiro corto que casi sonó a risa. ¿Intentas hacerme llorar? Mantén la vista en la carretera antes de que nos mates a todos. A pesar de todo, del cansancio, la sangre, el miedo, vi una leve sonrisa asomar en los labios de Ava. Por primera vez desde el caos, hubo un destello de paz dentro de aquel coche. Los hermanos ya no discutían. El ambiente se sentía más ligero. No pude evitar sonreír también, sintiendo cómo por fin me quitaba un peso de encima. Ava, dijo John tras un momento, con tono preocupado, ¿puedes revisar la pierna de Max? Me temo que se la haya vuelto a lesionar después de todo lo que ha pasado. Mateo se giró ligeramente, con preocupación en los ojos. He estado pensando lo mismo. Empujó ese armario con fuerza allá atrás. Puede que haya reabierto la herida. Ava rápidamente se agachó y comenzó a quitarme la venda de la pierna. Pero al retirarla, se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo es posible? Susurró. ¿Qué ha pasado? Preguntaron John y Mateo al unísono, con un tono de alarma en sus voces. No hay nada de qué preocuparse, dijo Ava finalmente, con una expresión que pasó de la sorpresa al alivio. Estoy asombrada. La herida ha desaparecido por completo. Ni siquiera queda una cicatriz. John parpadeó incrédulo, y Mateo soltó una risa nerviosa. Bueno, por fin buenas noticias. Por cómo corrió el niño, supuse que ya debía estar curado. Todo el mundo pareció relajarse. La tensión en el coche disminuyó un poco, reemplazada por un alivio cauteloso. Por suerte, nadie sospechó nada más. Al cabo de un rato, volvió el silencio, esta vez reconfortante, no pesado. Mateu, dijo Ava con dulzura, sin soltarme, deberíamos parar en algún sitio pronto. No es seguro seguir conduciendo en la oscuridad. Estoy de acuerdo contigo, cariño, respondió, con la vista fija en la carretera. Pero no veo ningún lugar seguro donde detenerme. Conozco bien este camino, dijo mi padre, mirando por la ventana empañada por la lluvia. Más adelante hay un pequeño motel. Solía alojarme allí en mis viajes de negocios. No es gran cosa, pero servirá para pasar la noche. Nadie protestó. Estábamos todos demasiado cansados, física, mental y emocionalmente. Unos minutos más tarde, Mateu tomó la siguiente salida. El coche entró en un pequeño aparcamiento agrietado. La lluvia se convirtió en una llovizna cuando nos detuvimos frente a un letrero desgastado que apenas brillaba en la oscuridad. Motel Haven. No era grande, solo un edificio estrecho de 2 plantas con la pintura desconchada y las luces parpadeantes, pero en ese momento, parecía una salvación. Mateo aparcó cerca de la entrada y apagó el motor. El repentino silencio resonó en mis oídos, más fuerte que cualquier disparo. Bien, ya llegamos, dijo mi padre, escudriñando la silueta oscura del motel a través del parabrisas. Puede que este lugar no sea seguro, así que Mateo y yo iremos a echar un vistazo. Ustedes dos quédense en el coche. Su voz era firme, sin dar lugar a réplica. Se giró hacia mí. Max, dale la pistola a tu tío. Asentí con la cabeza y le entregué la pistola a Mateo. Ava dudó un momento y luego le pasó la palanca a John. Espero que no tengamos que usarlas, murmuró Mateu, mientras examinaba el arma. Los disparos solo atraerán a más de ellos. Yo también lo espero, respondió mi padre. Solo me quedan 3 balas. ¿Y a ti? Mateo extrajo el cargador, lo examinó con atención antes de responder. 11 balas. Hizo una pausa, luego sacó 4 balas y se las entregó a mi padre. Gracias, dijo John, guardándoselas en el bolsillo.
Ambos intercambiaron un breve asentimiento silencioso. Un entendimiento tácito entre hermanos que ya habían visto demasiado esa noche. Abrieron las puertas y, por un breve instante, se oyó el sonido de la lluvia entrar a raudales. Quédate aquí, dijo mi padre con tono cortante. Pase lo que pase, no salgas hasta que te digamos que es seguro. ¿Entendido? Ava y yo asentimos con la cabeza. Antes de salir, Mateo me devolvió el arma. Úsala para proteger a tu madre, dijo en voz baja, mientras sacaba una llave inglesa de la guantera. Asentí con la cabeza, con el corazón latiéndome con fuerza. Sin decir una palabra más, John y Mateo se adentraron en la llovizna, y sus siluetas fueron rápidamente engullidas por la niebla y el tenue resplandor amarillo del letrero parpadeante del motel. Si tienen algún comentario o crítica, no duden en compartirlo. Sé que no soy un gran escritor, pero estoy dispuesto a aprender e incluso a reescribir capítulos enteros si es necesario, así que les agradecería mucho que me señalaran mis errores, así como lo que funciona y lo que no. Esto me ayudará a mejorar mi escritura y a ofrecerles a los lectores la mejor historia que merecen. Gracias. Algunos de ustedes estaban confundidos acerca de su relación, así que aquí está la explicación. John Walker es el hermano mayor de Matthew Walker. Matthew Walker está casado con Eva. Tras el fallecimiento de la esposa de John, Max Walker, el hijo de John quedó al cuidado de su hermano y su cuñada cuando apenas era un bebé. Esperando en el oscuro estacionamiento, el letrero parpadeante del motel iluminaba el capó con una luz tenue y entrecortada. Ava me abrazó mientras permanecíamos en silencio, la lluvia amainando hasta convertirse en un susurro contra el parabrisas. El mundo exterior se sentía pesado, como si la tormenta le hubiera arrebatado todo el color. Pasaron unos minutos. Entonces, oí algo débilmente. Un ruido bajo y lejano. No pude distinguir qué era exactamente, pero me puso tenso. Mis sentidos agudizados me decían que no eran los muertos vivientes, pero no podía quitarme de la cabeza la preocupación de que algo hubiera salido mal. Antes de que mis pensamientos se desbocaran, oí pasos débiles entre la niebla. Mis músculos se tensaron al girarme hacia el sonido, pero entonces los vi. Mi padre y Mateo emergieron de la bruma, y tras ellos caminaba un joven, de no más de 20 años. Ava, Max, llamó mi padre. Podéis salir, es seguro. Dudé, con la mirada fija en el desconocido, hasta que vi la serenidad en el rostro de mi padre. Solo entonces abrí la puerta. Este es Rohan Patel, dijo mi padre. Es el hijo del dueño de este motel. Nos señaló con un gesto. Rohan, este es mi hijo, Max, añadió, apoyando una mano en mi hombro. Los ojos de Rohan se abrieron de par en par por un instante al verme, y luego se alejó rápidamente. Y esta es mi cuñada, Ava, continuó mi padre. Encantado de conocerte, Max, dijo Rohan cortésmente, extendiendo la mano para estrechármela. Su presión fue vacilante pero amistosa. Luego se giró hacia Ava, ofreciéndole la mano, pero ella no la tomó. La cautela en sus ojos lo decía todo. El momento quedó suspendido en el aire con una tensión incómoda. De acuerdo, rompió el silencio el tío Mateo. No nos quedamos aquí parados. Entremos. Los seguimos hasta el motel. Los pasillos eran estrechos y oscuros, el aire denso por el moho y el polvo. La mayoría de las puertas estaban rotas, algunas colgando sueltas, otras astilladas y manchadas de sangre vieja. Las ventanas destrozadas dejaban entrar ráfagas de viento húmedo. Finalmente, llegamos al piso superior, donde algunas habitaciones parecían intactas. Mi padre abrió una de ellas. Eché un vistazo dentro, pero me quedó paralizada. Desde la habitación de al lado, oí algo, un leve movimiento, una respiración suave. Humana. Sin pensarlo dos veces, saqué mi pistola y apunté hacia el sonido que provenía de la puerta. Todos se detuvieron, sobresaltados por el movimiento repentino. Quienquiera que esté ahí dentro, salga. Grité. O le dispara. Me temblaban las manos, pero mantuve el cañón firme. No quería hacerle daño a nadie, pero tampoco permitiría que nada lastimara a mi familia. Por favor, no me hagas daño, lo haré yo, por favor. Gritó una voz. La puerta se abrió con un crujido y una joven, de unos 18 o 19 años, salió lentamente con las manos temblorosas. El miedo se reflejaba en su rostro. Tenía el pelo revuelto y la ropa desgarrada y sucia. Espera, chico. Tranquilo, dijo Rohan rápidamente, interponiéndose entre nosotros. No es una amenaza. Es mi hermana, Anika. Bajé mi arma al darme cuenta de que estaba desarmada. No mencionaste que hubiera nadie más aquí, dijo Mateu, entrecerrando los ojos. ¿Por qué mentiste? No estaba mintiendo, dijo Rohan rápidamente. Simplemente no quería poner en riesgo su seguridad.
¿Sabes lo peligroso que es aquí? Iba a decírtelo, solo necesitaba asegurarme de que eras quien decías ser. Mi padre observó el rostro de Rohan por un instante y luego asintió levemente. No pasa nada. Son solo niños. Y Max, buen trabajo, dijo, mirándome con un ligero orgullo. No pude evitar sonreír un poco ante el cumplido, aunque noté que Ava me observaba en silencio, con expresión pensativa. ¿Hay algo más que estés ocultando? Preguntó Mateu, aún con recelo. No, nada, balbuceó Rohan. Su hermana se escondió tras la puerta, asomándose nerviosamente, sobre todo mirándome con miedo en los ojos. Había algo en su mirada que me resultaba extraño. Eso espero, murmuró Mateu, mirando hacia el pasillo. Mi padre suspiró. Estamos todos agotados. Descansemos y hablemos de ello mañana. Mateu asintió y Rohan acompañó a su hermana de vuelta a su habitación. Tomamos la de al lado. Dentro, mi padre accionó el interruptor de la luz. Para mi sorpresa, funcionó. La bombilla se encendió, bañando la habitación con un tenue resplandor amarillo. La habitación era pequeña pero decente. Una cama, un sofá viejo y la puerta del baño entreabierta. El aire olía ligeramente a cigarrillos quemados y productos de limpieza, pero era un paraíso comparado con el coche. Ava, Max, ustedes dos quédense con la cama. Nosotros nos las arreglaremos con el sofá, dijo mi padre. Asentí con la cabeza, demasiado cansado para discutir. Hay agua corriente, dijo Mateu, revisando el baño. Ve a lavarte, sobre todo tú, Max. Me miré al espejo e hice una mueca. Tenía sangre seca por todo el cuerpo, sudor, mugre. Era un desastre. No me extraña que la chica se hubiera puesto tan nerviosa al verme. Incluso su hermano se había asustado. Cariño, ¿de verdad hay agua corriente? Preguntó Ava, con la voz iluminada por una alegría repentina. Sí, sonrió Mateu. Incluso agua caliente. Los ojos de Ava se abrieron de par en par y casi se echó a reír. Esto es maravilloso, verdaderamente maravilloso. Por fin puedo darme un baño. Su sonrisa era contagiosa. En este mundo, algo tan simple como el agua corriente parecía un milagro. Entonces se volvió hacia mí, aún sonriendo. Pequeño Max, tú primero. Lo necesitas más que yo. Quise discutir, pero ella tenía razón. Mientras me dirigía al baño, el tono de Ava cambió repentinamente. Cortante, autoritario. Espera. Me volví. ¿Hay algún problema, mamá? Extendió la mano. Dámelo. Fruncí el ceño, sin entender al principio. ¿Entregar qué? El arma, dijo con firmeza. No es seguro que un niño la tenga. Su voz no dejaba lugar a réplica. A regañadientes, le entregué la pistola. Bien, dijo ella en voz baja, pasándoselo a Mateu. Ahora puedes irte. Asentí con la cabeza y entré al baño. El sonido del agua corriendo llenaba el aire y, por primera vez, aprecié de verdad el calor de la ducha. Me sentí limpio de nuevo, humano de nuevo. Para cuando salí, Ava ya estaba lista para entrar. Al verme salir, se apresuró a entrar, tarareando suavemente para sí misma. Max, ponte esto, dijo mi padre, lanzándome una camiseta y un par de pantalones que habían encontrado. Los pillé parpadeando. ¿Hay alguna habitación donde pueda cambiarme? ¿De qué estás hablando? Preguntó mi padre, alzando una ceja. Es medianoche, apenas hay sitio para dormir, y ahora quieres un lugar aparte solo para cambiarte. Hazlo aquí. Se me subió el color a la cara. ¿Cómo iba a hacer eso con dos hombres adultos mirándome? Mateu soltó una risita. Ja. Nuestro pequeño Max está avergonzado. No te preocupes, yo solía cambiarte los pañales, muchacho. No hay nada que no haya visto. Ambos se rieron mientras yo permanecía paralizada y mortificada. Finalmente, mi padre se compadeció. Está bien, daremos la vuelta. Solo dense prisa. Se quedaron de espaldas, riéndose entre dientes, mientras yo me ponía rápidamente la ropa limpia. Sentía la cara ardiendo. Cuando terminé, los oí reírse en voz baja entre ellos. Esto fue, muy vergonzoso. Pero después de todo lo que habíamos pasado esta noche, si un poco de vergüenza por mi parte podía hacerlos reír, entonces valió la pena. Exhausta, me quedé dormida en cuanto me acosté. Era tan cómoda que ni siquiera me di cuenta de cuando me quedó dormida. Max. Max. Despierta, cariño. Sentí que alguien me sacudía el hombro. Abrí los ojos lentamente, entrecerrándolos por la luz del sol que se filtraba a través de las finas cortinas. ¿Estás bien, cariño? Preguntó Ava, con la preocupación reflejada en su rostro. Estoy bien, mamá. ¿Por qué preguntas? Murmuré, aún adormilada.
Estabas murmurando mientras dormías y sudando mucho, dijo con dulzura, posando una mano sobre mi hombro. Temía que estarías teniendo una pesadilla. Bajé la mirada. Tenía las manos empapadas de sudor. El sueño seguía muy presente en mi mente. La cabeza de Henry Moore explotando ante mis ojos. Recordaba cada detalle, pero, extrañamente, ya no sentía náuseas ni horror. Quizás se debía al cuerpo del agente 47, que reprimía mis emociones, o tal vez simplemente me estaba acostumbrando. Por la razón que fuera, me sentí fuerte. Mi cuerpo era ligero, mis sentidos más agudos que nunca. Podía oír pasos débiles en el pasillo, el crujido de la madera vieja, incluso el susurro de las hojas afuera. Me sentí casi sobrehumano. Mi cuerpo se había transformado por completo en el agente 47. Volví a mirar a Ava, que seguía observándome con preocupación, y no pude evitar sonreír. Estoy bien, mamá, dije en voz baja, incorporándome en la cama. Ella le devolvió la sonrisa, aunque un atisbo de preocupación se reflejaba en sus ojos. ¿Tienes hambre? Ese chico, Rohan, nos dio de comer en abundancia. Es un chico muy amable. Sacó una lata de su mochila. Estuve a punto de negarme, recordando los cuidadosos que debíamos ser con nuestras provisiones, pero mi estómago me traicionó con un fuerte rugido. Ava soltó una risita. No pasa nada. Nos dio suficiente para compartir. Me entregué una lata de maíz. Asentí agradecida y comencé a comer. Aquella comida sencilla y sin sabor me supo mejor que cualquier otra cosa que hubiera probado en días. Mientras comía, Ava extendía la mano y me acarició suavemente el rostro, mirándome con una sonrisa dulce y cariñosa. Sus ojos eran cálidos, llenos de alivio al saber que estaba a salvo. Su mirada se detuvo un poco más de lo debido, y sentí que mis mejillas se sonrojaban. Mamá, me estás avergonzando, murmuró con la boca medio llena. Ella rió suavemente y apartó la mano. Está bien, dijo con una sonrisa. Te dejaré comer en paz. Cuando se fue al baño, la habitación se sintió de repente más vacía, más silenciosa. La calidez que traía consigo pareció desvanecerse en el aire. Reí entre dientes. Me estoy comportando como un bebé pegajoso, pensé. Mi tío Matthew seguía dormido en el sofá. Él y mi padre se habían vuelto para hacer guardia durante toda la noche. Mi padre estaba sentado cerca, frotándose la frente. Tenía la cara aún hinchada, aunque no tanto como antes. Parecía agotado. «Papá, ¿estás bien?», le preguntó al notar su malestar. «Si te duele tanto, quizás deberías tomar el analgésico que mencionó mamá». Me miró, con los ojos llenos de ternura. «No te preocupes, Max. Estoy bien. Solo es un dolor de cabeza. Probablemente por no llevar las gafas. Las dejé en casa y ahora me duele muchísimo la cabeza». Asentí con la cabeza, aún preocupada, pero no insistí más. La habitación olía ligeramente a cigarrillos quemados y muebles viejos. Después de estar un rato sentado, decidí salir a tomar aire fresco. Al salir, oí la voz de mi padre a mis espaldas. «No te alejes. Quédate dentro del recinto del motel». «Vale, papá», respondí. «Lo tendré en cuenta». El sol de la mañana bañaba de dorado el agrietado aparcamiento. El motel estaba rodeado de un denso bosque, y más allá, solo se divisaban a lo lejos unas pocas casas dispersas. Reinaba un silencio inquietante, roto únicamente por el débil trinar de los pájaros. Recorrí el pasillo, pasando junto a filas de habitaciones destartaladas con puertas rotas y ventanas agrietadas. De repente, mi mirada se posó en la piscina exterior, cubierta de algas, cuya superficie se veía oscura y turbia bajo la tenue luz de la mañana. Fue entonces cuando oí voces que provenían de la habitación donde se alojaban Rohan y su hermana. Intrigado, me acerqué y pegué la oreja suavemente a la puerta. Hablaban en voz baja, en un idioma que no reconocía. Pero una palabra me llamó la atención. Walkie-talkie. Mi pulso se aceleró. ¿De qué estarían hablando? ¿Estarían contactando a alguien? De repente, oí pasos que se acercaban. Me enderecé al instante, fingiendo no haber estado escuchando a escondidas. El corazón me latía con fuerza en el pecho y los nervios me apretaban. Solo podía esperar que no se hubieran dado cuenta de que estaba escuchando. La puerta se abrió y Rohan salió. Se quedó paralizado un instante al verme tan cerca, y luego forzó una sonrisa nerviosa. «Oh, hola chico. Buenos días. ¿Durmiste bien?». Le devolví la sonrisa. «Sí, lo hice». Detrás de él, alcancé a ver a su hermana, Anika. Estaba sentada en el suelo, jugando tranquilamente con una muñeca pequeña y rota. Algo en la escena me pareció extraño. Al notar mi mirada, Rohan se movió rápidamente y cerró la puerta tras de sí con el pie. «Lo siento».
A mi hermana no le gusta que la miren. Es muy tímida. Me dedicó una sonrisa rápida e incómoda. No tienes que disculparte, dije, intentando aliviar la tensión. Lo entiendo. Asintió rápidamente y miró a su alrededor como si buscara algo. Oye, ¿has visto por casualidad un walkie-talkie por aquí? Mi hermana, lo perdió. Si lo encuentras por aquí, ¿me avisas? Claro, dije. Si lo encuentro, te lo diré. Gracias, respondió, con una expresión de alivio en el rostro antes de bajar corriendo las escaleras. Lo vi marcharse, y la inquietud en mi pecho se hizo cada vez más fuerte. Algo en esos dos, no me cuadraba. Regresé a nuestra habitación y encontré al tío Mateu y a mi padre hablando en voz baja. Sus voces eran graves pero serias. John, dijo Mateu con el ceño fruncido, tenemos que pensar qué hacemos ahora. Tú conoces esta zona mejor que nadie. ¿Tienes algún sitio en mente, algún lugar seguro? Mi padre se frotó las sienes, visiblemente agotado. Mateu, no lo sé, dijo finalmente. Hay algunos lugares que podrían ser seguros, pero también podrían ser igual de peligrosos. Ya ni siquiera sé qué pensar. Solo, dame un momento. Se recostó, masajeándose la frente. Entonces sus ojos se encontraron con los míos, y su expresión se suavizó hasta convertirse en una leve sonrisa. ¿Te gusta el sitio, Max? Preguntó. Me acerqué y bajé la voz. Papá, este lugar me resulta extraño, para ser sincera. Sonrió levemente, intentando tranquilizarme. Es normal sentirse así. Todo es incierto ahora mismo. La gente, los lugares. Dale tiempo, hijo. Te acostumbrarás. Antes de que pudiera responder, Mateu se cruzó de brazos y volvió a hablar. Hermano, hasta yo siento que algo anda mal. Ese chico nos mintió diciendo que estaba solo, y de repente encontramos a su hermana. ¿No te parece extraño? ¿Y recuerdas haberla oído reírse a escondidas en medio de la noche? Mi padre suspiró, perdiendo la paciencia. Se preocupan demasiado. Conozco a esos hermanos. Los vi varias veces en viajes de negocios antes de que todo esto empezara. Son buenos chicos. En cuanto a las risitas, Anika es autista. No le den demasiada importancia. Al oír eso, tanto Mateu como yo nos relajamos un poco, aunque la inquietud que sentía en el pecho no desapareció por completo. Mateu frunció el ceño, aún sumido en sus pensamientos. De acuerdo, pero hay algo más que no me cuadra. ¿Cómo es que tienen tanta comida enlatada, tanta que la reparten como si nada? ¿Y por qué este lugar sigue teniendo luz? Agua corriente, luces funcionando, toda la red eléctrica lleva semanas sin electricidad. Es demasiado perfecto, John. Los conocías antes del brote, claro, pero también sabes mejor que nadie en qué se convierte la gente cuando el mundo se va al garete. Mi padre vaciló y, por primera vez, la incertidumbre se reflejó en su rostro. No tenía respuesta. Tienes razón, dijo finalmente, poniéndose de pie. Eso es sospechoso. Se arregló la chaqueta y miró hacia la puerta. Vamos a hablar con Rohan. Quizás él pueda explicar qué está pasando realmente aquí. Mateo asintió y los tres salimos juntos, dirigiéndonos por el pasillo hacia la habitación de los hermanos, sin ser conscientes de la cantidad de secretos que aquel motel podría esconder. John llamó a la puerta. Nadie respondió. Frunció el ceño y miró a través de la ventana polvorienta. Solo veo a su hermana jugando, dijo en voz baja. Quizás esté en el baño. Entonces recordé lo que Rohan me había dicho antes. Papá, no creo que esté ahí dentro. Hace unos minutos bajó a buscar el walkie-talkie que perdió su hermana. John ascendió y los tres bajamos las escaleras. Antes de seguirlos, eché otro vistazo por la ventana. Anika estaba sentada en un rincón, abrazando a su muñeca. Tenía el rostro pálido y asustado mientras yo miraba fijamente. Esa mirada me heló la sangre. Di un paso atrás y seguí a mi padre y a mi tío por el pasillo. Buscamos en los pisos inferiores, llamándolo varias veces, hasta que finalmente lo encontramos junto a la piscina cubierta de algas. Rohan estaba agachado a su lado, extendiendo una pesada lona sobre el agua turbia y verdosa. Al acercarnos, nos invadió un olor nauseabundo y repugnante, pero seguimos adelante. Mi padre tomó la iniciativa. Conocía a esos hermanos mejor que nadie. Oye, Rohan, lo llamó suavemente, sin querer asustarlo. ¿Podemos hablar un momento? Rohan quedó paralizado. La lona se le resbaló de las manos y golpeó el suelo. Sus ojos se movieron rápidamente entre nosotros tres. ¿Hay algún problema, John? Mi padre negó con la cabeza. No hay problema. Queremos hacerte algunas preguntas, si no te importa. Rohan vaciló, luego avanzó lentamente. Está bien, ¿qué preguntas?
John y Mateo intercambiaron una rápida mirada antes de que John se volviera hacia él. Primero, ¿cómo es que este motel todavía tiene electricidad y agua corriente? La mirada de Rohan se dirigió al edificio y luego volvió a nosotros. Reacio, pero incapaz de resistir la mirada fija de mi padre, respondió. Tenemos paneles solares y un generador de respaldo. Para el agua, hay una bomba de pozo cerca. Mis padres la instalaron hace años. Este lugar es remoto, así que no fue posible conectarse a la red eléctrica de la ciudad. Mi padre exhaló y asintió, mirándonos a Mateo y a mí como diciendo, ven. Nada extraño. Mateo no estaba convencido. Se cruzó de brazos. Entonces, ¿por qué tienes tanta comida? ¿Tanta para repartirla como si nada? Rohan quedó paralizado de nuevo. Sus ojos iban de la piscina al motel y luego al suelo. Estaba demasiado nervioso. Rohan, dijo mi padre en voz baja, posando una mano sobre su hombro, no tienes que responder si te incomoda. Todos tenemos nuestros secretos. Ya nos has ayudado a compartir comida. Miró a Mateo. No deberíamos ser desagradecidos. Mateo se quedó mirando fijamente durante un largo rato, luego suspiró. Antes de que nadie pudiera decir nada más, un chapoteo arrepentido surgió de la piscina. Decenas de manos putrefactas y pálidas emergieron del agua turbia, arañando el borde de la piscina. En un instante, 3 se aferraron a las piernas de mi padre. Otra agarró a Rohan por el tobillo y comenzó a arrastrarlo hacia el agua. «Papá». Grité, lanzándome hacia adelante. Reaccionamos por instinto. Agarré el brazo de mi padre y tiré con todas mis fuerzas. Los no muertos intentaron arrastrarlo, pero me negué a soltarlo. El tío Mateo corrió hacia Rohan y lo jaló hacia atrás justo cuando su pie resbalaba bajo la superficie. Las manos se agitaban y arañaban. Era como si el agua misma hubiera cobrado vida. «Aguanta». Grité, jadeando. Con un tirón violento, la pierna de mi padre se soltó. Tropezamos hacia atrás y caímos sobre el hormigón agrietado. Rohan seguía medio sumergido, gritando. ¡Ah! ¡Ayuda! Mateo se puso de pie rápidamente y agarró la mano de Rohan. Mi padre y yo nos unimos a él, y entre los dos sacamos a Rohan de la piscina. Las manos podridas se agitaron, buscando algo más que agarrar, y luego, al no encontrar nada, se hundieron de nuevo bajo el agua verde oscura tan rápido como habían aparecido. Un silencio se apoderó del patio, roto solo por nuestra respiración entrecortada. John y Mateo jadeaban con dificultad. Yo me sentía extrañamente tranquila, a pesar de que mi corazón latía con fuerza. Por suerte, a ninguno nos mordieron. La furia de Mateo estalló. Sacó su pistola y apuntó a la cabeza de Rohan. ¿Qué demonios fue eso, muchacho? Rohan se quedó paralizado, temblando. Le temblaban los labios y tenía los ojos desorbitados por el pánico. Por favor, balbuceó, no disparen. Les contaré todo, por favor, no lo hagan. Habla. Ladró Mateo, con el dedo apretado en el gatillo. Mateo, detente. Gritó mi padre, interponiéndose entre ellos. ¿No ves que está aterrorizado? Baja el arma. Déjalo hablar. Tras una tensa pausa, Mateo bajó el arma, pero mantuvo la mirada fija. John se volvió hacia Rohan. Muy bien. Dinos, ¿por qué hay muertos vivientes en esa piscina? Rohan tragó saliva con dificultad. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Cuando supimos del brote, mis padres se abastecieron, cajas y cajas de comida enlatada. Nunca pensamos que se extendería tan lejos, tan rápido. Cuando sucedió, mis padres murieron protegiéndonos. Me escondí con mi hermana en el sótano durante semanas. Se sorbió la nariz y se secó la cara con la manga. Yo, no sabía qué más hacer. Nos rodearon. Los atraje, uno por uno, para proteger a mi hermana. Intentaba ocultarlo para que no lo supieras, se interrumpió, sollozando. La expresión de Mateo se suavizó. La ira en sus ojos dio paso a la compasión. La culpa me oprimía el pecho. Mi padre puso una mano firme sobre el hombro de Rohan. Está bien, hijo. No llores. Sentimos haber dudado de ti. El miedo hace que la gente desconfíe. Pero la próxima vez, no ocultes algo así. Todos podríamos haber salido lastimados. Rohan asintió débilmente, con el rostro surcado por las lágrimas. Dudé un momento y luego pregunté en voz baja. Rohan, ¿por qué tienes un walkie-talkie? Levantó la vista, confundido por un instante, y luego respondió en voz baja. Mi hermana se asusta cuando la dejo sola. La uso para consolarla, para hablar con ella cuando no estoy en la habitación. Ayer perdió la suya. Eso disipó la última de mis dudas. No ocultaba nada siniestro. Estaba protegiendo a su hermana. John exhaló. Muy bien. Mateo, Max, ayúdenlo a buscar ese walkie-talkie.
Yo terminaré de cubrir la piscina para que nadie más salga lastimado. El tío Mateo se quedó abajo. Yo subí las escaleras. Revisé todas las habitaciones, incluso las que tenían las puertas rotas. Cajones, debajo de las camas, dentro de los armarios, cualquier lugar donde pudiera esconderse una radio. Cuando llegué a nuestra habitación, esperaba encontrar a Ava en el baño, pero no estaba allí. El pánico me oprimió el pecho. Mamá. ¿Dónde estás? Grité con voz temblorosa. No hubo respuesta. Mi miedo aumentaba con cada segundo que pasaba. Salí corriendo de la habitación y la busqué por toda la planta baja, llamándola por su nombre. Me asomé por la barandilla hacia el patio y me quedé paralizada. Roan estaba sentada en el cemento cerca de la recepción del motel, junto a la piscina, encorvada y temblando. Por un instante, me invadió la peor posibilidad. Roan y su hermana eran los únicos en quienes aún no confiaba plenamente. ¿Le habría hecho algo a Ava? La ira se desató. Salté la barandilla y me lancé al suelo corriendo hacia él. ¿Dónde está mi madre? Grité. Lo agarré por el cuello. Acerqué mi cara a la suya. Será mejor que hables, siseé, apretando el puño. Máximo. ¿Qué estás haciendo? Suéltalo. Gritó mi padre desde atrás. Me agarró la muñeca e intenté apartarme, pero no cedí. Max, suéltalo ahora. ¿Por qué haces esto? Su voz denotaba alarma. Mamá ha desaparecido, gruñí, negándome a soltarla. Creo que está involucrado. Así que más le vale hablar ahora mismo. Mi padre seguía tirando, con desesperación en los ojos. Cálmate, muchacho. ¿Cómo va a hablar si lo estás asfixiando? Al darme cuenta de que estaba a punto de asfixiarlo, lo solté. Habla. Ladré. Roan cayó de rodillas, tosiendo y agarrándose el pecho. Como no respondía, perdió el control y le di un fuerte puñetazo en la cara. Hablar. Mi padre entró corriendo y me empujó hacia atrás, protegiéndome. Cálmate. Ordenó con voz cortante y autoritaria. Ese tono, que exigía obediencia, me dejó helado. Me quedé allí, temblando, intentando reprimir la rabia que me quemaba el pecho. ¿Sabes algo de Ava? Le preguntó mi padre a Roan, que seguía tosiendo. No sé nada. Por favor, deja de hacerme daño. Jadeó Roan, retrocediendo apoyándose en sus manos. Intentó correr, pero antes de que pudiera reaccionar, mi padre gritó. ¡Alto! Mira, tu madre está allí. Di una vuelta. En lo alto de la escalera, Ava estaba de pie en el umbral de la habitación de los hermanos. Mamá. Grité y corrí hacia ella. Una mezcla de alivio y culpa me invadió al mismo tiempo. ¿Dónde estabas? Te llamé, pensé que te había pasado algo. Ava parecía conmocionada pero ilesa. Oía a la hermana de Roan llorando, dijo en voz baja. La preocupación y un rastro de miedo se reflejaban en su rostro. Ver ese miedo me revolvió algo por dentro. No le tenía miedo a Roan. Me tenía miedo a mí. Max, dijo en voz baja pero con firmeza, ese chico no es malo. Actúa sin comprender la situación por completo, le pegaste. Sus palabras hirieron más que cualquier herida. Bajé la cabeza. Lo siento, murmuró. Se cruzó de brazos. Díselo. Cometiste un error, ve a disculparte. Su tono no dejaba lugar a réplica. Asentí y bajé las escaleras. En cuanto apareció, mi padre me observará con ojos recelosos. Roan retrocedió en cuanto me vio. El miedo se reflejó en su rostro. Me detuve a unos pasos de distancia, manteniendo la distancia. La disculpa se me había atascado en la garganta, ¿por qué era tan difícil decirla? Finalmente, exhala. Roan, lamento haberte golpeado. Pensé que habías hecho algo, pero me equivoqué. Lo siento. Inclina la cabeza. Roan lo miró con furia a través de sus ojos hinchados. Casi me matas, susurró, aún temblando. Mares malditos. Luego se dio la vuelta y se marchó. Mi padre me observó durante un largo rato, y luego apoyó una mano pesada sobre mi hombro. Mírame, Max. A regañadientes, lo miré a los ojos. Como hombre, necesitas controlar tu ira, dijo en voz baja. La rabia ciega solo trae destrucción, tanto para ti como para todos los que te quieren. Aprende eso antes de que sea demasiado tarde. Me dio una palmadita en el hombro y se marchó. Me di cuenta de que me estaba volviendo más violenta y menos empática. Casi le arranqué la garganta a Roan. No tenía miedo de matar. Era surrealista. Un cadáver solía aterrorizarme, y ahora, menos de un día después, estaba tan insensible que podía hacerlo sin pestañear. Quizás fue porque estoy en el cuerpo del agente 47. Lo habían modificado genéticamente para que fuera menos empático. Drogas, entrenamiento, lavado de cerebro para crear un asesino sin emociones.
Aún así, conservaba algo de humanidad. Amor, odio, lo cual me resulta extrañamente fascinante. ¿Cómo alguien puede seguir siendo humano después de todo eso? En este mundo de The Walking Dead, la falta de empatía puede ser una ventaja. Aún así, me sentí culpable por golpear a Rohan sin pensar. Necesitaba controlar mi ira antes de que me consumiera. O tal vez no sentí culpa alguna. Quizás solo la sentí porque vi a mi madre mirarme con miedo. Esa mirada me oprimió el pecho. Me dolió más que cualquier herida. Tenía miedo de que nunca volviera a mirarme igual. La idea me aterrorizaba. Los sentimientos son complicados. No quería pensar más en ello. Dicho esto, subí a hablar con mamá. Ava estaba sentada en el sofá, absorta en sus pensamientos. Empecé a alejarme para no molestarla, pero me llamó. Espera, Max. Ven aquí. Quiero hablar contigo. Me acerqué lentamente y me senté a su lado con la cabeza agacha. Mi corazón latía con un nerviosismo inexplicable. Me recuerdas a John, ferozmente protector con lo que ama e indiferente con los demás. Recuerdo cómo llorabas cuando un animal sufría. Echo de menos eso, Max. Siempre fue amable. Pero a veces pienso que es mejor ser como John en este mundo. Hizo una pausa y luego añadió suavemente, mirándome fijamente a los ojos. Nunca pierdas tu humanidad, aunque todos los demás la hayan perdido. El silencio que siguió fue más denso que sus palabras. No lo entendí del todo, pero asentí. Ella sonrió. La calidez en sus ojos me tranquilizó. Luego me entregó un pequeño paquete de pastillas. Son analgésicos. Dáselas a Rohan y discúlpate de nuevo. Asentí con la cabeza y salí de la habitación. Sentí un gran alivio. Seguía siendo la madre que siempre había conocido. Mientras caminaba por el pasillo, oí voces abajo. Las de mi padre y mi tío. John, ¿en qué estás pensando? Estás siendo inusualmente amable, dijo Matthew, observándolo. La voz de John era baja. Este lugar tiene agua corriente, electricidad, comida, todo lo que necesitamos. Pensé que tal vez deberíamos deshacernos de los hermanos y quedarnos con todo. Pero sé que no estarás de acuerdo. Lo más inteligente es ganarnos su confianza. Si nos aceptan, genial. Si no, me ocuparé de ellos. Matthew se burló. Tan desalmado como siempre. Incluso con el mundo sumido en el caos, sigues intentando explotar a la gente. John puso una mano sobre el hombro de Matthew. Si tengo que elegir entre esos hermanos, me quedo con nosotros. Se acerca el invierno, necesitamos un lugar seguro con comida y agua. Este es perfecto. ¿Y si algo sale mal? ¿Cuál es el plan si este motel se vuelve peligroso? Preguntó Matthew. John respondió con calma. Si todo se desmorona, nos dirigiremos a la sabana. Buscaremos un barco e intentaremos llegar a Canadá o a una isla remota. Esperaremos allí hasta que alguien invente una vacuna. Ese es el plan B. Cambiaron de tema. Sentí un nudo en el estómago. Me despertaré oír eso de mi padre. No me había dado cuenta de hasta dónde podía llegar. Dejaron de hablar y empezaron a buscar un walkie-talkie. Llamé a la puerta de los hermanos. Desde la puerta salió Rohan. En el instante en que me vio, sus ojos se abrieron de par en par. El miedo aún persistía en ellos, parpadeando como una sombra que se negaba a desvanecerse. ¿Qué quieres? Preguntó, con la voz tensa por la inquietud. Su mirada se movía rápidamente entre mis manos y mi rostro, como si esperara otro golpe. Toma, dije en voz baja, extendiéndole un pequeño paquete. Analgésicos. Para la cara. Dudó un instante, observándome durante unos segundos antes de finalmente tomarlo. Sus dedos rozaron los míos brevemente. Fríos, tensos, cautelosos. Lo siento, dije después de un momento. Por haberte golpeado. Parpadeó, sorprendido por la disculpa, y luego avanzando lentamente. Está bien, dijo finalmente con voz baja. Te perdono, solo no lo vuelvas a hacer. Sentí un alivio inmenso. Escuchar esas palabras, incluso con esa voz temblorosa, fue como quitarme un gran peso de encima. Gracias, murmuré, y me di la vuelta para irme. Cuando regresó a entrar en nuestra habitación, Ava levantó la vista del sofá. Rohan se tomó el analgésico, Max. Asentí con la cabeza. Qué buena noticia. Dijo con una dulce sonrisa. Verla sonreír me hizo sonreír también. Me senté a su lado y la tensión en mi interior disminuyó un poco. ¿De qué hablaban ustedes dos? Preguntó una voz desde la puerta. Era Mateo. Su tono era informal, pero su mirada penetrante. Oh, nada importante, respondió Ava, restándole importancia con una calma casi ensayada. Solo hablábamos de asumir responsabilidades.
Mateo ascendió y se dejó caer en la silla frente a nosotros. ¿Te refieres a la parte en la que Max tocó a Roan porque pensó que Roan tenía algo que ver con tu desaparición? Bajé la mirada, con las mejillas ardiendo de vergüenza. Sí, dijo Ava con dulzura, posando una mano tranquilizadora sobre mi hombro. Solo fue un error. Max ya se siente bastante mal. Por favor, no lo hagas sentir peor. Ella se volvió hacia él de nuevo. Por cierto, ¿encontraste el walkie-talkie? La hermana de Roan estaba llorando sola hace un rato. Tuve que consolarla. ¿Y dónde está John? Mateo suspiró, frotándose la nuca. Sí, lo encontramos. John se lo está devolviendo a los hermanos ahora. Ava molestando. Gracias a Dios. El alivio suavizó su rostro, y al verla, Mateo también provocó una sonrisa tranquila y cómplice. Siguieron hablando después, cosas sin importancia, pero había algo más allá de la superficie. Un tono juguetón en la voz de Mateo. Una leve risa de Ava. Era sutil, pero perceptible. Tampoco pude ignorar el ligero olor a humo de cigarrillo que flotaba en el aire, penetrante y amargo. Antes de que pudiera pensar demasiado en ello, entró mi padre. Hola a todos, dijo, tan alegre como siempre. Hablé con Roan y ayudó que nos quedemos aquí todo el tiempo que necesitamos. Ava, ¿podrías preparar algo para cenar esta noche? Roan y su hermana se unirán a nosotros. El rostro de Ava se iluminó al instante. El de Mateo también, aunque por razones diferentes, creo. Ella se veía especialmente feliz, y yo sabía por qué. El motel tenía agua caliente, un lujo en estos tiempos. Voy a preparar la cena, dijo, con la voz llena de entusiasmo. Me alegra oír eso, John, añadió Mateo asintiendo amistosamente. Entonces mi padre se volvió hacia mí. Max, ven conmigo. Voy a revisar los alrededores del motel para asegurarme de que sea seguro. Podemos hablar un rato mientras estamos allí. Padre e hijo. Su tono era ligero, pero su mirada era intensa. Dudé un instante, luego asentí y me puse de pie. John, no saques a Max afuera. Exclamó Ava, agarrándome la mano. Su voz temblaba ligeramente. ¿Sabes lo peligroso que es ahí fuera? Todavía es solo un niño. ¿Y si le pasa algo? Ava, tranquila, dijo John en voz baja, con un tono calmado pero firme. Max ya no es un bebé. Cumplirá 15 el mes que viene. Necesita aprender a sobrevivir. Solo voy a enseñarle lo básico. Mateo, detén a tu hermano, dijo ella con brusquedad. ¿Sabes lo peligroso que es? No respondió, solo sonrió con esa sonrisa incómoda y culpable. ¿Formabas parte de esto? Insistió. Mateo bajó la mirada, sin decir nada. El silencio respondió por él. John dio un pequeño paso al frente. Ava, dijo con tono firme pero serio. Entiendo que estés preocupada. Pero tarde o temprano, Max tiene que aprender. Tienes razón, el mundo exterior es peligroso. Precisamente por eso necesito enseñarle a defenderse. No te preocupes, estaré con él en todo momento. Ava vaciló, dividida entre el miedo y la razón. Finalmente, exhaló temblorosamente y soltó mi mano. En el fondo, sabía que él tenía razón. No podía protegerme para siempre. Vigílalo, dijo en voz baja. No lo pierdas de vista. Y Max, hazle caso a tu padre. Por favor. Ambos asentimos con la cabeza y salimos. Primero me alcanzó la luz del sol, cálida pero cegadora. El cielo estaba despejado y el bosque que se extendía más allá del motel se mecía suavemente con el viento. Los pájaros cantaban desde lo alto de los árboles. Por un instante, sentí que era como en el viejo mundo. Pacífico, lleno de vida. Pero esa ilusión no duró. Mientras nos adentrábamos en el denso bosque, divisé a un no muerto solitario tambaleándose cerca de la línea de árboles. Mi padre levantó una mano, pidiendo silencio. Nos agachamos, avanzando con cuidado entre la hierba alta. Max, susurró, hay algunas cosas que debes entender. Primero, apunta siempre a la cabeza. Segundo, evita las hordas. En grandes cantidades, se vuelven más inteligentes y más letales. Y lo más importante, mata siempre a cualquiera que esté a punto de transformarse. Son los más peligrosos de todos. Sacó una pistola de su cinturón y me la entregó. El metal estaba frío y pesado. Sé que ya has usado un arma antes, dijo, pero debes recordar la seguridad. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar, y nunca apuntes a nada que no tengas intención de disparar. ¿Entendido? Asentí con la cabeza. Ya había escuchado esas mismas lecciones antes, de mi abuelo durante las excursiones de casa. Pero escucharlas ahora, en este mundo, de mi padre se sentía diferente. Muy bien, dijo en voz baja.
Ahora apunta y dispárale a ese no muerto en la cabeza. Contuve la respiración, levanté el arma y disparé. El disparo rompió el silencio, resonando en el bosque. La bala dio de lleno, atravesándole el cráneo. El caminante cayó al instante. Buen trabajo, hijo, dijo mi padre, con orgullo reflejado en sus ojos. Tienes un talento natural. Ahora vámonos, antes de que atraigamos a más. Pero antes de que pudiera terminar, 3 más emergieron de entre los árboles. No pensé, simplemente actué. 3 disparos, 3 muertes. Cada uno limpio, preciso, perfecto, atravesándoles el cráneo. Incluso yo me sorprendí. Sentía el arma como una extensión de mi cuerpo, como si mis manos ya supieran qué hacer. En silencio, le agradecí al ángel por haberme dado este cuerpo. El cuerpo del agente 47 estaba diseñado para ser el mejor en el manejo de armas. Precisión, control, eficiencia. Todo le resultaba instintivo. Mi padre me miró, sin palabras. Le diste a los 3. Dijo finalmente, con voz llena de incredulidad. Estaban tan lejos que apenas podía verlos. Con esa puntería, ganarías una medalla de oro. Sentí que se me ruborizaban las mejillas, avergonzada por el cumplido, pero no pude evitar sonreír. Deja de sonreír, dijo con una leve risita. Vamos, y recuerda, no dispares cerca de zonas pobladas. Atraerás a demasiados muertos vivientes. Incluso aquí en el bosque, el sonido se propaga. Piensa siempre antes de disparar. Lo haré, papá, dije. Pero una pregunta persistía en mi mente, ardiendo en mí. ¿Qué quisiste decir cuando dijiste que las hordas se vuelven más inteligentes? La sonrisa de mi padre se desvaneció. Ni yo mismo sé por qué, dijo. Pero cuando se juntan en grupos grandes, empiezan a comportarse de forma diferente. Coordinados, casi como una colmena. Pueden trepar muros, tender trampas, incluso emboscar. Solos, no son nada. Pero juntos son aterradores. Un escalofrío me recorrió la espalda. Hordas que podían pensar, eso era algo peor que la muerte misma. Y cuando dijiste que matara a cualquiera que estuviera a punto de transformarse, ¿por qué? Se quedó callado, su expresión se ensombreció. A veces olvido que perdiste la memoria, dijo en voz baja. Los recién convertidos conservan la mayoría de sus funciones motoras. Pueden correr, trepar, incluso usar herramientas durante un tiempo. Después de unas 24 horas, disminuyen la velocidad y vuelven a caminar con normalidad. Pero durante ese primer día, son los más letales. Así fue como se derrumbó la base militar donde nos alojábamos. Un recién convertido lo provocó todo. Sus palabras me impactaron profundamente. Pensaba que los no muertos eran como en las series de televisión, lentos y predecibles. Pero esto era algo completamente distinto. Eres bueno con las armas, dijo con voz firme. Solo recuerda, la supervivencia no entiende de piedad. Mata a cualquiera que represente una amenaza para ti. Su voz tenía un tono frío, pero lo entendí. En este mundo, la misericordia podía costar la vida. Asentí en silencio, aceptando la verdad que ya conocías. Vamos, dijo mi padre en voz baja, rompiendo el silencio. Volvamos antes de que Ava se enfade. Empezó a caminar delante. Lo seguí lentamente, con el peso de todo lo que había dicho oprimiéndome como una nube de tormenta.